¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman Poldisky. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Mexicana Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores. El doctor Jaime Kleinman, que es ginecobstetra. Muchas gracias. Buen día a todos. El doctor Gabriel Rojas Poceros. Hola, muy buenos días. También. El doctor Fernando Castillo Lira. Hola, un gusto. Que es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Al doctor Omar Flores Juárez, quien es ginecobstetra. Hola, buenos días a todos. Y hoy tenemos el gusto de tener a nuestro amigo, el doctor Miguel González Domínguez. Buenos días, Miguel. Buenos días. Quien es médico urólogo, jefe del Departamento de Urología del Hospital Español, profesor titular del curso de urología en el Centro Médico Nacional La Raza, quien ha tenido estudios de laparoscopía en el Centro Médico La Raza, estudios de laparoscopía en Francia y cirugía robótica en Orlando, y es cirujano de neuroendoscopía y bueno, pues maneja el famoso Da Vinci, ¿verdad? Así es. El robot. Un placer aquí estar con ustedes. Miguel, ya cuánto tenía que no estabas en nuestro programa, como 2 años, ¿no? Ya iba para 3, pero pues no quería, no se dejaba. No se dejaba. Se cotiza muy alto. No, las ocupaciones. Lo que pasa es que supo que iba a haber pastel. Sabiendo que había pastel y es que bueno, sí. Ahora sí, acudamos, ¿no? Aquí un placer estar con ustedes y poder charlar sobre estos temas, ¿no? Checamos que esté bien el audio, porque la semana pasada checaron que al principio el audio no se escuchaba al principio. ¿Está bien el audio, Jesús? Bueno, y el tema de hoy es infecciones del tracto genitourinario en el hombre y la mujer. Y bueno, es una situación muy común tanto en el hombre como en la mujer. Y no sé si alguno de nuestros compañeros quiera tener la palabra, o directamente Miguel que nos dé una introducción sobre esto. No, bueno, pues la realidad es que ahora que estoy rodeado de ginecólogos, pues ustedes son muchos de los que nos surten pacientes justamente en el área de la consulta, porque regularmente, por ejemplo, empezando por lo más esencial, que es la cistitis, que es una patología muy común en mujeres, pues regularmente al primer médico al que acuden y visitan es el ginecólogo, justamente, ¿no? Entonces es el paciente el médico de primera entrada, y regularmente pues acaban con nosotros los urólogos cuando ya se trata de alguna infección complicada, ¿no? Que estamos hablando de estas infecciones complicadas que tienen que ver con que hay algún otro padecimiento que está originando o perpetuando ese proceso infeccioso, ¿no? Entonces, pues, regularmente estas cistitis, pues bueno, pues empiezan con sus cuadros de sintomatología de ardor, la frecuencia para orinar, en muchos casos hematuria, y lo primero que hacen es hablarles a los médicos de cabecera y a sus ginecólogos, ¿no? Ahora sí que ustedes que los abordan en forma inicial, pues ¿cuál sería la recomendación que tienen ustedes habitual para este tipo de pacientes, ¿no? Claro, bueno, estamos nosotros acostumbrados efectivamente a que nuestras pacientes nos hablen por teléfono y nos digan, bueno, tengo ardor para orinar, tengo molestia. Algo que les pasa muy frecuentemente es que dice, termino de orinar, pero no termino. Uh-huh. Eso, bueno, se llama tenesmo, y pues está traduciendo una infección de vías urinarias. Y como tú dijiste, bueno, pues hay que pensar siempre en una infección de vías urinarias baja, media o alta.
Entonces, ya cuando es alta, ya es cuando te las mandamos. Es correcto. justamente. Primordialmente, ¿no? El paciente con uretritis o cistitis, ardor al hacer pipí, o lo que decía el doctor Kleiman, que se quedan con ganas de seguir haciendo, o al principio de la micción de la orina es mucho el ardor. Entonces, cuando ya nos buscan a nosotros... Orina fuego. Orina fuego, Exacto. sí, orina lumbre. Eso es muy común. Y entonces, cuando uno puede pensar en una E. coli, que es lo más común, y bueno, de ahí es ya donde se derivan infecciones, ¿no? Y bueno, y otro comentario es de que cuando hay infección en vaginitis, también es muy frecuente que esto lleve a una infección de vías urinarias. Entonces, siempre tener ese cuidado, ¿no? Si la paciente está refiriendo datos de infección de vías urinarias, sospechar que puede haber infección en vagina, en genitales. Entonces, casi siempre van juntas Asociadas. y hay que tratarlas. Claro, yo siempre le digo a las pacientes, el ano está contaminado, tiene muchas bacterias, y el vecino de arriba es la vagina. Ajá. Y el de Entonces, más arriba, el meato. Y más Y el- arriba, y y el en el tercer piso de piso. arriba está el meato urinario. Entonces, pues el inquilino de abajo se puede subir 1 o 2 pisos. Es correcto. Algo que se ha comprobado, de verdad, que a mí me llama la atención, el uso de hilo dental es muy característico, muy común de infecciones de ano-vagina, ano-vulva vaginal, por el roce. El roce, no como el chon de Pero antes. aclara que hilo dental. O sea, un traje de baño. Sí, o sea, vamos. así como el... Sí, sí, sí. Si no, van a venir los del hilo Sí. dental a No, bueno, reclamarte. ok. Hilo dental de chones. Ok. Exacto. Entonces, La es famosa muy- tanga, ¿no? Por La famosa decirlo. tanga o el famoso hilo dental. Es Y correcto. es más, decía un amigo, dice, desde que se hicieron los hilos dentales, tenemos más trabajo los ginecos o los urólogos Claro. por las infecciones tan comunes. Es correcto, ¿no? Y no hay que dejar de reconocer que la cercanía de la vulva vaginal, que tiene variantes ahí hormonales y tiene su propia flora vaginal, que constantemente pues tiene ahí su contaminación, que está muy cercana y que frecuentemente está... Ahora, no sé si les ha tocado a ustedes, perdón, de que en ocasiones hay que enseñarle hasta el paciente de cómo limpiarse el recto. Claro. Es correcto. Es muy común que el recto lo limpien de atrás hacia adelante. Y entonces Se todo lo que llevan del ano lo meten a vulva. Se O contamina. viceversa, dicen mujeres, yo me seco, me limpio primero mi región anal y con el mismo papel le doy la vuelta y ya me seco la pipí. Pues es una contaminación impresionante, ¿no? Es increíble que a veces al paciente hay que enseñarle, a veces hasta cómo limpiarse el área genital, ¿no? Perdóname. Ahora, interrumpí, Fer. si recordarán que generalmente, así como las vías respiratorias, dices vías respiratorias altas y bajas, estamos acostumbrados en forma general, como lo marcado, ¿no? Desde el principio. La anatomía, la estructura, Así es. la dinámica de todas las vías urinarias cumple un papel muy importante. Entonces, generalmente las vías urinarias deben estar estériles. Es correcto. Estériles totalmente, y se considera que el tercio externo quizá es el que está un poco más contaminado. Entonces, normalmente tiene que ser una limpieza de tipo mecánico, Claro. de arriba Y más hacia en las abajo. mujeres. De hecho, uno de los mecanismos de defensa es justamente la micción. En el hombre, bueno, la micción cumple precisamente eso. O sea, el arrastre mecánico es mucho más efectivo porque el meato es más delgado. En la mujer se puede colonizar mucho más. Entonces, por eso la frecuencia mayor de infección de vías urinarias en mujeres que en hombres. no, pues, Y claro. simplemente el tamaño, ¿no? La uretra. La o sea, uretra, la exacto, longitud es más son o de menos. 20 a 25 en el varón, y en la dama ¿Y el vienen grosor? de 4, 5, 7 centímetros. Una vez Entonces, es muy en pequeña. en una clase que yo tomé con el doctor Fernández del Castillo, él decía, el Que hombre... paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El hombre está así, el hombre tiene su genital de fuera. El hombre es más común que lave su genital, que lo vea, y meato urinario es más viable a la vista. Y la mujer está hacia adentro. El decir hacia adentro, hay acuosidad, hay temperatura, y el tamaño de la uretra es mucho más, el tamaño de lo que es la uretra es mucho más grande, por eso es que la mujer tiende a cultivar la infección. Y el hombre en ocasiones, en la misma micción y con su pH, libera más fácil la infección. Sí, de hecho, justamente cuando un hombre presenta datos de una infección de vías urinarias, una cistitis, tenemos que descartarle algún otro factor, porque no es lo común, esa vía de arrastre y la Sí, longitud de la uretra. cistitis es vejiga, infección en Vejiga, vejiga. Exacto, ¿no? cistitis, sí. Entonces,
para aclararlo Sí. al público en general. Entonces, la realidad es que, como bien dicen, distinto el hombre a la mujer. Sí, en la mujer todos estos hábitos de los que estamos hablando, el cómo asearse, el tipo de ropa interior, lo clásico y que nosotros lo vemos mucho en la consulta y que se los interrogamos desde que van llegando es el que se aguantan mucho las ganas de orinar. La mujer es muy pulcra y entonces no orina en cualquier lado y hace que se aguante las ganas, y esto es un factor que predispone al poder hacer una cistitis, una infección dentro Se de les la olvida vejiga, orinar. ¿no? Sí. Es correcto. Es Sí, correcto. en cambio el hombre puede hacer pipí en donde sea. Digo, Es es más fácil, ¿no? No es tan mal visto, ¿no? Y no somos en ese sentido tan estricto de pulcredad en un baño, ¿no? Sí, claro. Y, Ah, no está bien, adelante. pues justamente cuando nosotros nos llegan, que habitualmente pues ya llegan porque tomaron algún tratamiento con antibiótico y entonces pues siguen presentando este proceso infeccioso, entonces es cuando abordamos. Obviamente abordamos con una historia clínica detallada, como ustedes lo hicieron previamente, los hábitos higiénicos que son un factor importante, sobre todo en mujeres más jóvenes, la actividad sexual. Sabemos que existe esto que se llama cistitis de la luna de miel, Claro. que es común sobre todo en mujeres que empiezan a tener una actividad sexual Muy mucho más activa. frecuente, más activa, Más y que activa. por la manipulación de la zona puede generar este proceso infeccioso. Y posteriormente nos vamos a los detalles de los factores que pueden llegar a generarlo. La edad es un factor. Sabemos que también en mujeres mayores que ya están en un estado con menopausia, empieza a haber una disminución de hormonas, empieza a disminuir la calidad de moco de la vagina, empieza a disminuir esta protección que ofrece normalmente este moco dentro de la vagina. Todavía algunas de estas pacientes tienen actividad sexual con una fricción de la zona vaginal secundario ya a esa pérdida de la lubricación que genera una irritación de la vagina y que puede ser otro factor. Claro. Hablando de puros hábitos, ¿no? Y después nosotros nos encargamos de estudiar, pues, cómo está trabajando la vejiga, ¿no? Cómo está la vía urinaria en general, para ver si no hay algún otro factor agregado que esté haciendo esta infección complicada o que esté presentando una infección de repetición. ¿A qué le llamamos nosotros infección de repetición? Que se presente por lo menos de 2 a 3 infecciones en el transcurso de 6 meses o un año. Eso no es común, eso significa que hay algún factor que lo puede estar agregando, y entonces hay que estudiarlo, ¿no? Y en esos momentos estudiamos vejiga primero. Sabemos que hay trastornos funcionales de la vejiga es un músculo, un reservorio, que normalmente se llena a cierta capacidad. En el momento en que llegó a esa capacidad, manda la orden de contracción. El deseo de orinar es la contracción que genera la vejiga, el esfínter se relaja y vamos a orinar. Hay trastornos en la funcionalidad de la vejiga, en donde la vejiga o no se contrae con la fuerza suficiente o el esfínter no se relaja. Y esto nos genera que se quede orina atrapada en la vejiga, y el agua estancada aquí en China puede ser un factor de riesgo para hacer procesos infecciosos, ¿no? Puede estar acompañado de algún otro factor, como podría ser una litiasis, una piedra en la vía urinaria que no genera dolor forzosamente, porque puede estar alojada en el riñón y ser un factor de riesgo para estar generando estos procesos infecciosos. Pero cuando entra por el uretero causa un dolor. No, cuando baja una piedra, las expertas en dolor, que son las mujeres, lo comparan con un parto. Dolor de parto. Así que pues es una forma de saberlo, pero hay ocasiones donde tenemos una piedra pequeña y puede ser un factor que lo esté generando. ¿No? Y hay una cosa bien interesante también que aquí hay que aclarar, que pasa desapercibida. La vida sexual, cuando comentaron, sobre todo la vida sexual activa, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades de transmisión sexual, en lugar por la cavidad anal, perdón, cavidad vaginal, por la cavidad anal. Que también Entonces, ese es otro tema. Ya llegaremos a ese tema. Esa es otra infección. Sí, otro tipo de infección, pero para considerarla. Ahora, la más común, claro. la más común Muy infección habitual. de vías urinarias es la Escherichia coli, la E. coli, Es correcto. que se maneja. Entonces, bueno, para que tú continúes el tema Pues, de la E. coli. de hecho, justamente comentando lo que dice el doctor, desgraciadamente, cuando empiezan a tener actividad sexual hay gente un poquito más abierta, y entonces tienen actividad sexual por vía rectal, ¿no? Y el tema es que regularmente no utilizan una protección para esta relación sexual, y eso significa que contaminan, en Recto, este caso... vagina, recto, meato urinario. Es todo. correcto, hacen una penetración por el recto, se contamina toda la uretra, y luego además le agregan que vuelven a hacer una penetración vaginal, y bueno, esto se vuelve un desastre. Un caos. Y en el hombre es una causa muy común de uretritis y prostatitis secundario
al coito anal sin el hecho de tener un Y preservativo. ahorita precisamente también hoy en día hay que entender que no solamente es por contaminación, penetración ano-vagina, sino también la manipulación bucal. Sí, claro. Hoy sí, en claro. día hay nuevas bacterias y nuevas cepas que no corresponden a la región, Es las correcto. bucales. Entonces Ujú. se habla mucho del meningococo. Sí, meningococo. Ok. Es muy Y es frecuente. causado por el famoso beso negro. Cuando Por no lo tiene le nada llaman que beso. ver ahí, Es Sí, claro, correcto. por el famoso se beso coloca negro. en ese lugar. Sí. Sí. ¿Sí sabes de eso, Gabrielito, o no? Sí, ¿Qué? sí, sí. Perdón. Bueno, Están preguntando lo de por las relaciones sexuales, que por qué pasa eso. Aquí uno de nuestras escuchas, está preguntando que por qué por las relaciones sexuales pasan las infecciones. Ahorita, bueno, lo ¿Por está qué explicando el doctor Miguel, Ujú. pues porque hay infecciones, hay escurrimientos genitales. Es justamente la localización de Hay lo que estamos bacteremia. hablando, ¿no? La contigüidad de la región, del recto, la vagina y la uretra, la manipulación de la zona. Hay en ocasiones que pues, muchas veces no se tiene ni el cuidado de previamente hacerse un aseo de las manos Un ahora aseo. que está de moda para Sí, claro. poder tocar los genitales. Muchas veces la lubricación es excesiva y pues en ocasiones puede el mismo pene rozar la zona del recto. O es más, hasta sin la propia querer. masturbación de la persona, de la señora, que en ocasiones ella misma frota entre recto y vagina. Ujú. Ella misma es portadora, ya no, para no culpar tanto hacia el esposo, no, el esposo Claro. toca, pero también hasta la misma señora, ¿no? O es muy común también en juguetes sexuales, el dildo famoso, Ujú. que en ocasiones el mismo dildo no lo lavan, no tienen la higiene y lo usan en recto, vulva, y entonces es un portador de infección impresionante. Sí, de hecho, ese tipo de juguetes deben juguetes. de primero asearse con Tam- un antiséptico. También ¿no? están preguntando que si por lo del COVID se vale tener relaciones sexuales o cómo se puede hacer. Bueno, pues se supone que si no tienen problemas. Si están en de cuarentena los enfermedad, dos no tienen de que tener pues, un no baño, tienen, ¿no? Pero recordando que el COVID se pega por saliva y por heces fecales. Es correcto. No, Pero- por eso, pero si pero no tienen aunque- problemas de enfermedad. No, si no hay enfermedad no hay ningún problema. Y es ¿no? una pareja que está encerradita. Creo que en relación a lo mismo, lo que estás comentando, ¿no? Lo que están comentando en este momento. Sí, tiene toda la razón. Si no ha habido un contacto que sea positivo a COVID, Ujú. Sí. como con toda la sintomatología, o que hayan estado en una etapa realmente hospitalaria y que hayan salido adelante, hay un estudio que se publicó en donde se hace en el semen, Sí, en de este hecho. caso en el varón. Ujú. Se estudia el semen y se ha llegado a encontrar precisamente alguna Evidencia actividad de evidencia COVID, sí, de es COVID correcto. en el semen, pero Es estamos correcto. hablando de situaciones distintas. Claro. Sí, claro. Con Sí, estamos hablando de un paciente Aquí hace ya una pregunta positivo, para pues. Omar. Dice que señala que hay una manera de limpiarse o cómo es lo correcto. Ok, la forma de limpiarse la vagina primordialmente, no, así no, pero primordialmente es de esta parte hacia adelante, o sea, sin llegar a la región rectal, únicamente vulva vaginal y nunca tallar con tanta fuerza. Y el recto es de la parte de acá hacia atrás, o sea, de la parte de atrás hacia afuera, para distinguir genitales. Un ejemplo, vulva vaginal hacia arriba, recto hacia atrás. Nunca pasar recto por vulva vaginal. bueno, Exacto. Ahora yo les voy a hacer una pregunta Sí. como urólogo. ¿Qué opinan de los antisépticos vaginales y de las duchas Eso es lo que les iba vaginales? a preguntar. bueno, pues Qué mira, bueno que finalmente, Exacto. no es recomendable, porque recordemos que son distintos pHs, el de la vagina, el del cuello y el de la vulva o la piel. Si ustedes meten algún material, pues generalmente es un pH único. Entonces, no son recomendables duchas con ninguna especie, hay desde yogur, vinagre, todo lo que la paciente No, puede sal. ponerse. Sí, hacen unas Me cae que ensaladas. Esos no son buenos, ¿ok? Creímos que lo habían mandado de guardia. Sí. Estaba muy serio. ahora. Ah, no, es que Sí. estaba Ay, que viendo estuvo de los... guardia fui yo. Está todo Sí me pegaron, ¿no? ojeroso, Gabriel. Estaba viendo los... También mensajes. están preguntando que si se pueden infectar de alguna enfermedad por sexo oral. Claro que sí, Sí, ¿verdad? claro, sí. Claro, claro, de hecho. Volviendo rápido al Hemos tema, nada más. visto pacientes con papiloma, condiloma. Cuerdas vocales. Claro. Supuesto. Volviendo al tema, independientemente, hay unos shampoos vaginales
que pueden usarse, que no te modifican. Para uso externo. Exacto, externo, vulvares, vulvares. Sí. Para uso Vulvares externo. no vaginales. Lo que decía Sí, el sí, doctor, el cambiar el pH con lavado, que lo más común es el famoso benzal, no es recomendable porque barres tu flora vaginal y entonces queda mucho más expuesta a una infección. Sí, Claro, ahorita ya lo había dicho Roberto, el pH. ¿Qué es esto del pH? Estamos hablando del pH. pH es el grado de acidez o alcalinidad de un elemento. El pH de la vagina, prácticamente de la vagina debe de ser ácido. Por eso en la vagina existe un bacilo que se llama bacilo de Doderlein. Lo que dijo Gabriel es algo muy importante. Si nosotros introducimos a la vagina algún elemento extraño que puede ser agua con bicarbonato, que es muy frecuente, o vinagre, cambiamos justamente la acidez que debe de tener esa vagina, que es específicamente para ayudarnos a mantener libre de contaminación bacteriana esa vagina. Y faculta las infecciones. Exactamente. Ese bacilo de Doderlein, inclusive, ese cambia durante la vida. Entonces, también, como cambia durante la vida, o sea, la adolescencia o sea, no es lo mismo el pH de un adolescente que una paciente Doctor, con climaterio. ahorita, Clayman, ahorita que dijo cambia durante la vida, se refiere que puede cambiar ese pH en un ciclo menstrual. Igual, que exactamente. puede propiciar o predisponer a un proceso infeccioso. Por eso, vaginal. en algunas pacientes es más frecuente Sí. que tengan una cistitis, una vaginitis, al final del periodo menstrual. Se menstrual. puede volver de un saprófito a un parásito. Parásito, sí, claro. Sí, porque hay gérmenes igual habituales que de esa la- región. que el propio, lo que pasa con el algodoncillo, ¿no? Sí, la flora de La flora propia se puede volver de ser un saprófito a volverse un parásito. Oigan, doctores, bueno, ginecólogo, urólogo, una pregunta sería la siguiente. Nosotros dentro de la medicina muy técnicamente podemos hablar estamos hablando de infecciones de tipo cruzado, ¿no? En este caso, contaminadas de una zona hacia otra. Es muy común en su práctica cotidiana, en su historia, que clínicamente se encuentre mucho la E. coli vaginal. Comentaría lo siguiente. Nosotros en medicina utilizamos el nombre de comensal. Comensal es que llegó para quedarse y generalmente le dan tratamiento cuando sale coli vaginal subsecuentemente. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se debe de dar o no se debe dar tratamiento? Pero es que entendemos comensal cuando no causa daño. Exactamente, Que a está eso se refiere el viviendo comensal. a partir de los productos De la misma flora, del mismo exacto, cultivo. de la pura exactamente. flora, Claro. sin causar daño. Porque la mayoría tienden a O sea, tratarlo, pero por eso era mi pregunta. Es un saprófito Sí. que está viviendo sin causar daño. Es habitual en Es el... parte de la flora, se hace. Flora Parte, intestinal. parte de la flora nomás. pero Exacto. no flora vaginal. No. Ok. Exacto. Es como la E. coli vive ahí cuando está en equilibrio. Pero cuando rompe el equilibrio, Cuando cambia el empieza a pH causar es daño. cuando Exacto. vuelve a Sí, salir. porque es Por frecuente. eso el diabético, el encontrarla, y la tratan cuando no la deben de tratar. en Ahorita esa era ocasiones. una de las cosas que íbamos a tocar. Los que vemos muchos diabéticos, Tienden a tener mucha infección en vulva vaginal por el cambio del pH que el y diabético sale se la cándida convierte, o la E. cuando coli. se descontrola, Exacto. Claro. se convierte en un caldo de cultivo Predispone para la infección totalmente. urinaria. Gracias. Tú ves a muchos pacientes diabéticos te llegan muchos pacientes diabéticos con grandes infecciones urinarias y que lo único que notas, yo creo, en sus estudios, pues es que tienen una diabetes descontrolada. Descontrolada, obviamente, y es Y parte del veces- tratamiento, ¿no? Exactamente. Y el A veces dulcito les el gusta a pa- todos. A veces el paciente, su primer síntoma, su primera manifestación de la enfermedad de la diabetes, o sea, el paciente no va a decir, no, es que tengo azúcar en la sangre, como dijo la vez pasada el doctor Bernal, sino
ya tengo una manifestación de tener esa azúcar elevada en la sangre, y esa manifestación puede debutar el paciente con una infección. No, doctor, ahorita qué bueno que también lo está recordando, porque desde el punto de vista clínico, en la experiencia, todos sabemos que un paciente que a pesar de que le estés dando tratamiento, ya has identificado la causa. Y se vuelve un dolor de cabeza. Sí, se vuelve causal. Si no atiende sus niveles de azúcar o su control, Sí, se hace una pielonefritis, persiste la infección. Persiste la infección. Se hace resistente. Claro. Es muy importante. Y eso es, o sea, el paciente debuta con esta infección persistente. Y entonces se vuelve un dolor de cabeza porque el médico le da antibióticos, el paciente empieza con un problema de hongos, después otra vez empieza con bacterias, y su problema de diabetes se va a descompensar por la misma infección, o sea, Claro. y es un círculo vicioso, se descompensa por la infección, y la infección puede propiciar un problema mayor de Y vías un problema sistémico. Ahora sí, Y ahora, que inició en además, una región. y recordando sí. rápido, ¿no? El meato urinario está muy pegado a la vulva vaginal. Cuando una persona tiende un cambio al pH, los hongos a nivel vulvar en una diabética, en un diabético, tienden a proliferar con mayor fuerza. Y lo primero que pueden afectar es meato urinario, volviendo al tema que estamos. Y lo que decía, se hace sistémico a la larga, ¿no? El doctor Bueno. González Naman se nos queda viendo como diciendo, "Sí, me No, invitaron". sí, vamos, No, es Sí me que... invitaron, No, dice. es No se lo escucha, interesante... nos están diciendo que no que se no escucha. se escucha muy bien. Jesús, está aquí el volumen aquí. Adelante, Mike. Lo interesante de justamente este tema, de cuando lo seleccionamos, yo creo que nos vamos a echar como unos 4 o 5 programas, porque es muy Está interesante, bueno. exacto, es algo de lo más común y que tiene bastantes puntos de vista, ¿no? O sea, ahorita justamente hablando de estos problemas que son inmunodeficiencias y como la diabetes que predisponen a poder tener un proceso infeccioso, ahora yo los voy a interrogar también, aprovechando el viaje. Entonces, ¿qué opinan de estas pacientes típicas, ya una mujer menopáusica, añosa, que trae algo de incontinencia urinaria por un descenso, un cistocele, Exacto. y que tienen bacteriurias asintomáticas? Esa es buena pregunta. A la típica mujer que le hicieron un examen general de orina y salió positivo, tiene bacterias, le hicieron un cultivo y salió, pero está asintomática. Y la señora tiene 70, 75 años. Bueno, es lo mismo que pasa con la paciente embarazada. No hay que olvidarnos que nuestra paciente embarazada es una de las cosas que tenemos que tener presente, y por eso la vemos cada mes, porque se nos puede pasar justamente una bacteriuria asintomática. O sea, ¿qué es esto? La paciente tiene bacterias en la vejiga, en el meato urinario, pero no siente, no hay No hay molestias. síntomas. El problema de estas pacientes, tanto de las pacientes embarazadas como de estas pacientes que ya en su menopausia, es justamente que esta infección puede avanzar. Ujú. Y ese es el problema que tenemos. O sea, de una uretritis, o sea, de un problema de la uretra, puede avanzar a una cistitis, de una cistitis a una pielonefritis, a una glomerulonefritis. O sea, estoy diciendo que todos los anexos. Sí, del 1, 2, 3, vamos empezamos por la uretra, luego nos vamos a la vejiga, luego nos vamos a los ureteros y luego ya a los riñones. ya va. Doctor, regresándole la Y ese es el pregunta, problema. en el varón en este caso, habitualmente estamos acostumbrados a hablar mucho de bacterias, Ujú. pero también hay que recordar que el varón tiene próstata, Ujú. tiene escroto, Sí, o sea, tiene testículos es correcto. y tiene conductos, llamamos epidimarios, ¿no? Epidimales, sí, Donde es correcto. acumula espermatozoides. Entonces, en ocasiones puede haber infecciones latentes desde crónico, Es desde el correcto. punto de vista sintomático, con esas grandes bacterias. Parte del edema O prostático. crónico. O sea, regresando a la pregunta. Ahora ¿Qué vamos opina? justamente en la parte del hombre, ¿no? Que ahora vamos a dirigirnos un poquito hacia la parte masculina. Cuando un paciente tiene un hombre tiene una infección de vías urinarias, eso no es común. Eso hay algún factor que lo está propiciando, ¿no? Justamente por lo que hablamos, la longitud de la uretra, la presión de la orina, en fin, varios factores que influyen en que el hombre regularmente no padezca infección de vías urinarias. Entonces, cuando un paciente tiene infección de vías urinarias, tenemos que determinar cuál es el factor. Lo más común, la próstata, justamente, ¿no?
El paciente que a partir de los 40 años empieza un crecimiento evolutivo de la próstata, que es muy variable la velocidad del crecimiento que tenga. Retenciones ahí también, ¿no? Empieza a generar retención de orina, ese es un factor para que haya un proceso infeccioso. Esta infección, como bien lo dijo, puede bajar por los conductos por donde eyaculamos y causar una infección dentro de la próstata, una prostatitis, o todavía bajar aún más y llegar a la zona de los testículos y causar una orquiepididimitis, ¿no? Que es la misma bacteria, pero que ha bajado o ha descendido al aparato genitourinario. Y en el tema específicamente de la próstata, justamente el tema es que puede alojarse ahí y pasar meses sin generar mayor sintomatología hasta que empieza con una prostatitis y nos encontramos con una prostatitis crónica, ¿no? Un padecimiento que es mucho más difícil de tratar que una infección de vías urinarias convencional. Exacto. Eso es muy importante porque el paciente regularmente tiene la idea de que una infección, pues 5, 7, 10 días ya debo de estar perfecto con un antibiótico, ¿no? Y el paciente que presenta la prostatitis, no. Es un paciente que puede requerir un tratamiento 21 días, mes y medio con tratamiento con antibiótico, porque los antibióticos no llegan como uno quisiera justamente al lecho prostático. No penetran los tejidos. Es correcto. Y entonces nos llegan pacientes con una sintomatología irritativa muy importante, problemas de ardor al orinar, una frecuencia importante, una falta de vaciamiento adecuada, dolor en la zona del periné. El periné es entre el escroto y el recto, que hay quienes lo llaman el niés, porque ni es escroto ni es recto, el periné justamente, y generan esa incomodidad, ¿no? Entonces, y son procesos infecciosos dados por este mismo tipo de bacterias, y entonces genera un problema obstructivo y el paciente, pues muchas veces hay que manejarlo internado en el hospital, ¿no? Se refiere a una obstrucción por un proceso total inflamatorio de la salida de la orina, el líquido de la orina, retención es correcto de la vejiga. Es correcto. Y hay que no forzosamente hay que sondearlos, porque al sondearlos muchas veces lo que hacemos es mover bacterias y le causamos un cuadro de bacteriemia y adiós. Entonces hay que tratar de ser lo más conservadores posibles, dar medicamentos para ayudar a vaciamiento y no tan agresivos, salvo que lleguen retención o con un globo urinario. Pues primero investigar la causa. Es correcto. Armarse. Es correcto, ¿no? Y regularmente estos pacientes tienen un antígeno prostático elevado. Hay pacientes que llegan a la consulta porque se hicieron su revisión en general y se enteran que tienen una prostatitis porque justamente se encuentran con un antígeno prostático elevado. Sabemos que el antígeno prostático, pues para todos nosotros es, si se eleva, señal de alarma, foco rojo, porque puede ser cáncer de próstata, ¿no? Exacto. Y es perfecto, pero muchas veces puede haber algún dato de algún proceso infeccioso, una prostatitis, y se llega a elevar. El proceso infeccioso. Y ya interrogando, pues te das cuenta que el paciente sí tiene cierta sintomatología irritativa y la elevación del antígeno es secundario a esa prostatitis, ¿no? Entonces es completamente distinto al manejo de la dama, de la mujer justamente. Y la realidad es que pues es un padecimiento no tan infrecuente, ¿no? Es algo que se empieza a dar sobre todo con la edad, el tipo de actividad sexual. O sea, ahí podríamos cuestionarnos todos el concepto de las infecciones urinarias de tipo asintomático. Es correcto. O sea, que prácticamente no nos muestra, pero ya hay un germen de años con complicaciones y tarde o temprano va a detonar. Porque es muy frecuente que suceda. Exacto, pero también hay un factor muy importante que se llama idiosincrasia en el hombre. Y es que el hombre regularmente, aunque tenga algún trastorno de micción, lo va dejando. Hay gente que por miedo a visitar al urólogo, ¿no? Porque tiene miedo que le hagamos un tacto rectal y que me revise. Si les anuncias que lo vas a hacer, todos regresan. Es un tema más seguido, a menos que tenga retención urinaria. Sí, claro. Sí, claro. O regresan más seguido. Hay muchas veces que el problema es que muchas veces nos llegan ya con un problema obstructivo muy franco, con ya un daño en la vejiga, porque el hecho de que crezca la próstata y obstruya la salida de la orina va generando un daño en el músculo. Claro, una distensión. Hay veces que decimos, el paciente, nadie de los pacientes se quiere operar, ¿no? De ningún otro procedimiento, de la próstata menos, porque no sé qué efectos secundarios tenga. Y el problema es que se genera un proceso obstructivo, entonces, donde se paraban una vez por la noche, y hay veces que ya llegan hasta las 5 veces por la noche, y cuando llegan, como bien dice el doctor, llegan pues porque ya orino gotitas y porque ya no puedo más. Y esa obstrucción, además del proceso infeccioso que ha generado, genera ya un daño funcional a la vejiga. La vejiga, que es un músculo, se agota por estar haciendo el esfuerzo de tratar de pasar ese proceso obstructivo,
Y entonces el tema es que los operas, pero tiene un problema ya funcional de la vejiga que también genera una disfunción vesical que va a conllevar Doctor, eso. una pregunta, prolongación de hablando sus del problemas. mismo tema. Una vez que ya creció la próstata Ujú. y hay una retención urinaria importante y frecuentemente hay infecciones urinarias Ujú. y hay resistencias bacterianas Ujú. por muchas causas, Sí. que también es otro tema. Ujú. ¿Qué le llega a suceder en mayor porcentaje? ¿Qué le sucede a ambos riñones cuando hay tanta retención e infecciones frecuentes? ¿Hay reflujos? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Exactamente. Cuando hay un proceso obstructivo, el tema de esa obstrucción es que se empieza a acumular en la vejiga. Normalmente tenemos un sistema antirreflujo. El cuerpo, que es hecho perfecto, generó que se inserte el uretero, que es el conducto por donde baja la orina, hacia el detrusor, que es el músculo de la vejiga, y hay un sistema antirreflujo que esa misma contracción del músculo evita o genera que no se regrese normalmente orina. El tema es que estamos hablando de gente que retiene orina en forma importante, que genera vejigas de alta presión. En muchas ocasiones ese crecimiento prostático además crece hacia adentro de la vejiga. Hay veces que pueden generarse un crecimiento en forma concéntrica, bloquea la uretra, pero hay veces que ese crecimiento genera un crecimiento Exacto. adentro de la vejiga y genera obstrucción de los meatos ureterales Sí, sí, y genera una hidronefrosis y puede generar un daño renal. Hay pacientes que valoramos ¿Qué sería hidronefrosis, doctor? hidronefrosis, pues la dilatación de la vía urinaria secundaria a una obstrucción, digamos que es como un globo, Y es Y un que daño- puede ocasionar un daño Sí, es un daño funcional. o una irreversible. insuficiencia renal, ¿no? Pérdida de la daño función reversible, claro. renal. Es Ok. correcto. De hecho, hay veces que nos llega el paciente no porque nosotros lo vimos, sino porque lo vio el nefrólogo Sí. y el nefrólogo identificó que había un proceso obstructivo y que por eso el paciente tenía elevación de creatinina y pues obviamente hay que tratar esa próstata. Además de los procesos infecciosos que pudiese Doctor, ¿y llegar a qué tan generar. frecuente es una de las causas que puede provocar insuficiencia renal? Afortunadamente no es la más No es la común, más común. afortunadamente porque la sintomatología obstructiva los lleva Al a doctor la médico. consulta, sobre todo la micción nocturna. Regularmente el paciente, la fuerza del chorro no es algo que le preocupe demasiado, pero sí el estar separando por las noches porque pues obviamente le genera una disminución en la calidad de vida. Entonces afortunadamente esa señal pues nos evita que veamos mucho paciente con insuficiencia renal secundaria a una Ok. obstrucción. Perfecto. Oigan, pues entonces los invitamos a que nos sigan viendo, a los que se acaban de sintonizar. Estamos revisando el tema de infecciones del tracto genitourinario con el doctor Miguel González Domínguez. Ya saben, a través de todas nuestras redes sociales. Hay muchísimos saludos y muchísimas preguntas. Vamos a iniciar con alguno de ellos. Mira, Miriam López, lindo día, les mando muchos saludos. Tete Calé, excelente programa, saludos y bendiciones. Lilian Nino, buenos días a todos, muy buen tema. Carla León, felicidades al doctor Omar Flores. Nelly, que nos está viendo. Jan Núñez, Yanis, Sí, que lo manda a Yanis, saludar, sí. dice a todos sus jefes. Mi esposa, Su por jefe supuesto, nomás aquí. nos está viendo. Lidia Araceli, que también los manda a saludar a todos ustedes. Y pues mira, aquí empiezan las preguntas. Una de ellas... Gremlin Cruz. también nos está y Jorge viendo. Vázquez García. nuestro amigo. Perfecto, los dos doctores que ya han Sí. estado aquí con nosotros. Pues qué bueno. Mira, Sí. una de las preguntas dice, ¿es posible infectarme de alguna enfermedad en mi vagina si me depilo? Y la otra pregunta, ¿cómo sé que una vagina o un pene están sanos y no se ve nada? ¿Tendré infección o no? Esas son dos preguntas que nos mandan del auditorio y que se están repitiendo. Por Ok. eso las seleccionamos Yo- estas dos. Yo siempre he comentado Una que pregunta. antes de una relación sexual, ve qué está pasando, ¿no? Me refiero, Prende la luz. ve el pene, sí, claro. Pero, Ve el pene, que- porque puede ver condilomas, puede ver, digo, si tú ves pero algo muchas anatómico- veces No te se van a dar la comentó tarjeta con de lo, vacunación. con lo del papiloma, ¿no? Ujú. Que el hombre es transmisor Sí. y le haces exámenes. Pues estamos y hablando sale de virus. negativo. Estamos hablando de virus, Sí. pero digo, un virus es como el COVID, ¿no? O sea, volvemos otra vez, pero yo creo que siempre he dicho, ve la vulva vaginal o ve el pene, prende la luz, lo que tú decías, eso es muy cierto,
Porque al final de cuentas, digo, no vas a ver pero sí puedes ver una gonorrea, algo que escurre un líquido gris, o puedes ver condilomas, o puedes ver unas llagas, o dices, Yo cuidado. creo que en la intimidad es muy difícil. Pues sí, algunas doctor, cosas. pero bueno, pero es que hay muchos chavos, hay muchos jóvenes, vamos a hablar de milenios, que tienen relaciones en la misma discoteca y no tienen ni idea de lo que está Sí, pasando, y dices, pues cárgate un condón, digo, hasta las niñas, digo, es que es el tema, ¿no? Porque como Es un tema muy comentaba, sí. o sea, no te van a dar tu cartilla de vacunación. sí, ni para vamos a ir al laboratorio, tomamos un Ni te examen, ¿no? vamos Sí, a sí. explicar su historia. ¿Sabes qué? Antes de que Sí. tengamos actividad íntima, Vamos con el doctor. preséntame tu carta de... Mejor actividad segura. De salud, ¿no? Tu Sí. COVID negativo. Tu COVID. Sí, sí, sí. Si lo pones aquí, Mira, lo pasamos. yo creo que es muy importante lo que Gracias, estás Amar. diciendo, ¿De qué, doctor? y yo creo que lo que tenemos que informar a la gente es que tengan sexo seguro. Sí, sexo seguro. Exactamente. Hablar de sexo seguro Educación, es ¿no? hablar de que tengan relaciones sexuales con su pareja, Responsabilidad. y que conozcan a su pareja, y que son relaciones, yo siempre les he dicho a las pacientes, son relaciones de adultos, hay que tener responsabilidad de O sea, adultos. para pareja tener- segura. Sí. Pareja segura. Sí, el hecho de tener tu pareja segura significa que es con la única persona con la que vas a tener relaciones, y por lo tanto no va a haber esa cadena de transmisión. No, y ¿saben qué? Con tantas cosas que están surgiendo hoy, tanto infecto contagioso, tanta transmisión, tanta promiscuidad, tanto hacinamiento, creo que el hombre como tal en la historia, a donde hemos llegado, ya tiene que entender que el daño se lo está generando él mismo. ¿Por qué? Porque no tiene pareja segura. Entonces esto nos puede llevar a la educación y cuestionarme qué estoy haciendo, hacia dónde quiero ir. Primero, respetar mi cuerpo, respetar mis órganos reproductivos, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que me pase a mí le puede suceder a muchos personajes. Pero eso lo podemos pensar a nuestra edad. Un jovencito, Sí. esa es la educación que tú le des a un hijo o a alguien. Yo creo que desde ahí empiezas, ¿no? Porque tú puedes decir, nosotros a esta edad ya puedes decir cuidado, precaución, pero a la edad de 20, 22, 24 años, por favor, mándalos. La hormona. La hormona, La hormona llama. la hormona vence la Pero neurona. más que nada sería ahora, actualmente ya hay mucha información. Yo La cuestión es informarse. creo que hay varios puntos en esto Cuando que están. cabeza chica calienta, cabeza grande. Yo creo que hay varias cosas interesantes a tocar en esto que están Oh. preguntando, si las características o cómo se ve y demás. Porque, bueno, recordemos que sí hay enfermedades de transmisión sexual, pero sí hay condiciones de infección que no forzosamente están relacionadas a una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Entonces, dícese, una mujer que hace una candidiasis por una zona de humedad, ella tiene que detectarse pues, un flujo extraño, comezón, prurito, Así es. algunas características. Y el hombre, Sí, es otra sobre parte. todo la gente que no está circuncidada significa que le quitaron el prepucio, la gente que tiene el prepucio, que tiene este capuchón de piel que cubre el glande, por el simple hecho de tener este capuchón, aunque sea una persona higiénica, puede generar algún proceso infeccioso que le llamamos balanitis. Balanitis. Y que tiene que ver con el sudor, la acumulación de orina en esa zona, el esmegma que normalmente Ujú. produce, que es una escamación, que es una natilla blanca que Pero produce ya ves esa que ahora zona. lo desestimó los pediatras, ya la Academia ¿La circuncisión? de Que no Pediatría, es- bueno, ya lo han desestimado, ¿no? Y justamente por esto, pues el tema es que Pero- pueden identificarlo. pero en este Entonces, caso lo que dice el doctor Miguel, Ahora para hacerla el aseo tiene es que el ser bajo esmegma, y autorización. irrita y genera ese tipo de problemas. o sea, el La tema... acumulación. Lo que pasa es que se está manejando como una mutilación ya o como una agresividad, Claro. a menos como el doctor Kremer, religión judía que lo autoriza y tiene una autorización, Claro. es como lo pueden hacer, pero de otra manera hay muchos A hospitales. mí nunca me preguntaron, efectivamente. hospitales. Con permiso. Pero fíjate, Sí, sí, o sea, Hospitales los religiosos. judías, tienen una incidencia muy baja en el cáncer cervicuterino. ¿Cuál? Claro, porque también Así, se ha visto... Porque el esmegma es carcinógeno. cancerígeno. El esmegma Sí, es sí, un sí, cerito sí. blanco que se forma en el pene para que la gente sepa. Es Oleoso. cancerígeno, es oleoso y huele horrible. Y además por la presencia del prepucio es un factor para tener más superficie de contacto para virus de papiloma humano. Así es. Okay. Entonces, es algo muy controversial el tema de la Bueno, circuncisión. pero si hay aseo. Qué bueno que no te Sí, pregunté. o sea, el objetivo principal si es- contraes bien tu prepucio, Yo y tampoco haces le un pregunté a aseo mis franco. hijos. Eso es importante. Entonces, estos dos factores en estos dos pacientes, el que tiene un prepucio, su aseo,
no detectarse un mal olor, Claro. porque eso, perdón, pero todo el mundo, eso sí significa que Ya puedes el tener olor, un proceso claro. infeccioso. Esos son los primeros síntomas aún sin tener actividad sexual. Y la otra es, tenemos que sabernos autoexplorar, tanto las mujeres como los hombres. Conocer y ver, tu cuerpo, ¿no? conocer tu cuerpo y ver Claro. cómo es tu pene, ver cómo es tu vagina. Exacto. Y sobre eso, si tú notas algún detalle que está fuera de lo que normalmente tienes, pues acudir al médico, porque probablemente a lo mejor sí pudieses tener algún proceso Y infeccioso. lo curioso, demás, ahorita ¿no? que lo dijiste, Miguel, la mayoría de los seres humanos, en este caso las damas, no conocen sus órganos reproductores, o me equivoco. Sí, ¿no? No, No, te hay gente equivocas. que no conoce. Inclusive, yo tengo una anécdota, o sea, realmente el problema muchas veces versa en que la paciente le pregunta a uno, ¿y tienes flujo? Lo normal. Espérame tantito, o sea, cuando dices lo normal, Verde, fétido y mucho. Por eso, pero ella es Ya para hace ¿qué? años. para una paciente tener leucorrea, o sea, flujo, puede ser normal porque lo ha tenido durante mucho tiempo Años, y no se lo ha controlado, no se lo ha Dicen, quitado. ¿por qué no lo Y hacen? finalmente, obviamente, esta paciente sí puede tener una infección, inclusive no nada más con flujo. Mojas tu ropa interior, sí, lo normal. Tú dices, bueno, y por eso uno tiene que ir y preguntar esto a las pacientes, porque muchas veces ellas piensan que algo es normal cuando no es normal, y precisamente eso puede complicar más su situación Exacto. y su Sí. enfermedad. Es correcto. Es muy cierto lo que dices. Les preguntas a los pacientes, ¿tiene flujo o escurrimiento? Porque le dices escurrimiento genital anormal, dicen, ay, ¿qué es eso? ¿no? Te dice, Sí. poquito. Tiene flujo, Poquito. lo normal. Antier. No, Lo le dices, normal. es que lo normal es que no exista, ¿no? Exactamente. Pero es un acontecer para la mujer normal, para Se ella. huele a pescado. Igual sí, claro. Que Piensa tiene, que es normal. que Algunos- ocurre y lo traen por Y años. dice, bueno, como aguachinango, ¿no? Lo Oigan, traen por años. Es correcto. Sí, vamos a saludar a nuestros colaboradores, la doctora Maru, la doctora Gabriela Ramírez Enciso, la doctora Rosy Sánchez, que por motivos de trabajo no han venido, y también Enrique Sánchez Vera, que no ha podido venir. Oye, Enrique, pues ya conviértete en influencer, en youtuber, Sí. tienes todo, ¿no? Para estar ahí. Mandilón. Estamos ahí pendientes, ¿eh? Y que si nos puedes dar tus Y Amaro. datos, en dónde te localizamos, dónde está tu consultorio y las redes Bueno. sociales, Mike, por favor. Yo estoy aquí en el Hospital Español, estoy en la Torre Roja, consultorio 702. Es la nueva, En la Es torre la nueva. más nueva. Exacto. Más nueva. Es que ellos Sí, dicen que está en la nosotros torre estamos en menos la nueva. menos nueva. Exacto. Que de nueva ya tiene varios años, Sí, pero claro. bueno, digamos que es la más actualizada en el hospital. Sí. Consultorio 702 y el teléfono de consultorio es 53 43 44 68 para servirles. A ver, otra vez, apenas iban a anotarlo. 53 43 44 68. Perfecto, Ok. muy bien. Y pues la verdad es que pues un tema súper interesante Muy y amplio. muy vasto. Regresando y retomando de una vez lo que habíamos hablado. Eso es en- Francisco pregunta, te interrumpo, Sí, sí, dice sí. que a él, ¿cómo educar a los jóvenes? A él nunca sus padres le Educación hablaron de sus de una padres. educación sexual. Ujú. ¿Cómo educar a los Creo que jóvenes es una ahora? pregunta muy buena. Ujú. ¿Cómo educar a los muchachos? Porque realmente él dice, yo nunca recibí una educación sexual, yo aprendí las cosas como muchos de nosotros que dicen, es un tema a veces muy cerrado, hasta entre madres e hijas, por religión, por cuestiones sociales, que Pudor. nunca les hablan. Y eso de que no se conocen sus genitales, en ocasiones creen que el meato urinario, el introito vaginal y el ano son un mismo orificio. Hay gente que Estoy en el ginecólogamente dices, programa de no, radio. no haces pipí por la vagina, o sea, por la... Estoy en el Entonces, programa de radio. ¿cómo educar a los chavos? Híjole, es un poquito Termina complejo una hora. porque, bueno, pues existen libros, pero el tema todavía, Sí. volvemos a la idiosincrasia y sobre Claro. todo países latinoamericanos en donde el mismo joven no le comenta ni a su papá ni a Claro. su mamá si tuvo un proceso infeccioso, si tiene algo. Regularmente a mí me han llegado a consulta los chicos, hay veces que vienen solos, hay veces que vienen acompañados del papá, regularmente, que es quien los acompaña, y vienen a aclarar contigo todas sus dudas, ¿no? Y el papá espera afuera para que pues ellos entiendan, sepan cómo deben de cuidarse más, porque si hay un cierto temor a
preguntarle al mismo papá. Yo ¿no? siempre he comentado que uno como padre tiene que acercarse al hijo. Es más, cuando los niños están pequeños, uno los baña. O la mamá, y yo siempre he dicho, de alguna manera darle la confianza al joven de que en cuanto tenga algo que sea normal, pues que se acerque a papá. Y si es niña, que se acerque a mamá. De alguna manera es quien más te puede orientar. Porque a mí me han llegado jovencitas al consultorio, nadie sabe, nadie supo, ella viene y dices, es un tratamiento que hay que darle también a su pareja, a su noviecito de 1 año de novio. Dices, híjole, yo creo que la educación sexual es desde casa, ¿no? Desde casa primordial. Yo creo que este problema prácticamente es generacional, es de generación en generación, se va pasando en generaciones. ¿Por qué? Porque cuando el chico, como la pregunta que está haciendo, no sé cómo se llame, Francisco Francisco se llama el joven. hace ese tipo de preguntas, y así como él hay muchos chicos y chicas que hemos hablado aquí de temas de acompañamiento en la familia, padre hacia hijo, y ejemplos, muchas ocasiones. ¿Sí? Entonces, cuando un chico no se atreve a expresar sus emociones, sus sentimientos, precisamente ahí es donde estamos dando cuenta en la dinámica que no hay buen acompañamiento ni buena comunicación entre padres e hijos. Yo creo que aquí debe haber un poquito más de acercamiento y darnos la oportunidad, en este caso Francisco, comprender a su papá, a su generación. Claro. Y en este momento, Francisco, el tema que estamos tocando, así como muchos chicos de su edad o más jóvenes, actualmente existe mucha información. En este caso puede ir con su médico familiar o... Y a mí me interesaría más que fueran eso, porque el tema es que hay tanta información y tanta variedad que de repente en internet encontramos unas barbaridades fuera de contexto, unas ¿no? mentiras. Unas mentiras, y entonces el joven está expuesto a esto, y entonces me ha pasado que en consulta vienen con unas realidades que ellos lo consideran normal, de toda esta pornografía que puede haber, cuando están completamente perdidos. Entonces el tema del internet también es que la información que se tiene es tan amplia que puede desinformar, exacto. Claro. Entonces, y si la realidad es que uno siente que su hijo no le tiene la confianza para tocar este tema, pues acordar una cita con un profesional, porque pues no hay ningún tema de juicio, Sí, no no hay hay tabús, y tiene la confianza de podérselo decir a alguien que no los va a juzgar, y que al contrario los va a orientar. Y no, fíjese, ¿no? esto cae a tal margen que nos ha tocado, bueno, ustedes como ginecólogos también, como urólogo, que llega el momento en que te llegan parejas más que adolescentes ya, y dice, ¿ustedes saben por qué se embarazaron? ¿Cómo? ¿Saben por qué se embarazaron? ¿Por qué quedó embarazada la pareja? Sí, embarazo. No, pues fíjese, es que no sé de qué es eso, de qué me está hablando. Entonces, ahí vemos el grado de información, el grado de instrucción que tenemos desde la infancia. Entonces yo les digo, como dices, Miguel, hay muchas fuentes confiables actualmente y fidedignas. Hay mucha información, pero mucha deformación, cuidado. Pero yo creo que los chavos ya no creen que los niños vienen de París, ¿no? Digo, porque ¿cómo pero- se embarazó? Todo el mundo, el pero te lo- 99%, pero- a menos pero- que lo bajes del cerro No, tamborazo. los llegas pero a a encontrar. veces, o sea, ni siquiera hay introducción, ¿eh? No hay. Sí, claro, nada más, Es con, sí, nada con, más. con que haya espermas en vello púbico se Es que puede dices nada darse. más la puntita, Hay o sea, una pregunta Esa es una importante, mentira. pero sobre todo Sí. saludar a la esposa de Gabriel, a Lidia Araceli, que siempre Saludos, nos está gracias. ayudando, Sí, nos sí. está viendo. Muchos saludos, Lidia, de todo el panel aquí. Gracias. Al urgenciólogo Marco también, que ha estado con nosotros. Y hay una pregunta que le hacen a Maru, dice que un paciente con COVID se presentó insuficiencia renal y que lo tuvieron que dializar sin ser diabético. Bueno, hay que saber que los pacientes COVID frecuentemente presentan insuficiencia renal. exacto. De hecho, Entonces los tienen que dializar, Ajá. y que finalmente falleció. Entonces fue una complicación del mismo padecimiento. Es una de las complicaciones. yo creo que el principal tema es que el COVID puede generar un daño orgánico múltiple, Sí, claro. que influye en muchas cosas. Parte de esos pues, de los órganos vitales, pues es el riñón, y pues pueden Aunque no recurrir- exista el antecedente. aunque no previo. exista el Sí, claro, antecedente, que no no, sean que sea diabéticos sano. y demás, El COVID y es- requerir
en esos momentos diálisis, El ¿no? COVID es un daño orgánico múltiple, como lo decías el doctor González, y al final de cuentas te puede dar lesión de insuficiencia pulmonar, hasta un daño renal, hasta un infarto por la misma insuficiencia. O sea, es colateral, todo va. Porque aquí ya es hablar de las cepas, ¿no? Sí, las cepas. Desde la primer cepa, Ujú. Sí, sí, sí. el SARS, el MERS, y actualmente la que tenemos, el COVID, ¿no? El 2. Incluso están 19. diciendo que la Organización Mundial de la Salud, que el virus probablemente va a persistir y vamos a tener que sobrevivir con él, como se está viviendo con el VIH, ¿no? Pues casi todos los Es virus que llegan para quedarse. llegan para quedarse. Los virus llegan y se quedan. La realidad es que Aquí hay una pregunta que me voy a permitir contestar, que llegan niñas con infecciones de vías urinarias o infecciones, escurrimientos vaginales. vaginales. Y es que las pequeñas ya de edad escolar no les gusta que ya entren las mamás o en las escuelas, ya las dejan ir al baño solas, y lo que decía Omar, ya no se saben asear correctamente y se llevan o se limpian inadecuadamente y se llevan la popó hacia la vagina o hacia el tracto urinario, y las mamás llegan asustadísimas porque llegan con su pantaletita manchada. Manchadita. Y les digo, pues es una cosa muy común, muy frecuente que veamos en la consulta. Se les da un tratamiento a base principalmente de metronidazol, se les da un tratamiento para las vías urinarias y asunto arreglado. Y las mamás llegan muy asustadas, entonces les digo que no tienen ningún problema, nada más que tengan cuidado cuando estén en casa, pues que les enseñen a tener una buena Regularmente son higiene. hábitos, ¿no? Yo creo que es básico eso, enseñarles a niñas pequeñas, porque ya en kinders o en primarias, le hablo primer ciclo, primero, segundo, tercero, ya las maestras ya no entran hasta por mismo respeto y pudor a la niña. Entonces, la niña en ocasiones se limpia, lo que decía el doctor Canales, y llega, mamá, me arde. Entonces, yo creo que es básico que las mamás enseñen a sus niños, a sus niñas, cómo asearse vulva vaginal. Y si la niña de alguna manera va manchadita o a veces la misma pipí que queda, que no se secó, eso puede fermentar una infeccióncita. Es educación mamá-hija, ¿no? Hubo una pregunta que quedó en el aire y que no contestamos y que fue bastante y es bastante interesante porque además es muy común porque está de moda, que es el hecho de rasurarse el vello púbico Sí, o los genitales. Lo están ¿no? preguntando otra vez, dice, justamente, es que ¿no? a mi novio y a mí, ambos nos depilamos. ¿Existe algún problema a la larga? Sí, La sí, están claro. repitiendo la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Yo siempre he dicho que el vello púbico es un mecanismo de defensa y Exacto. protección para los órganos genitales. Pero ahora les gusta andar pelones. Sí, ahora les gusta a veces rasurarse o no rasurarse. Yo sé, ahora muchos chavos comentan o jóvenes comentan que es como también traer el pelo afro, pues también no es tan grato a la visión o a la vista como también el vello del hombre, pero al final de cuentas ya son modismos, ¿no? Hay quien se rasura todo, hay quien baja un poco el vello, pero siempre tiene la vulva vaginal que tener vello porque el vello es un mecanismo de precaución y protección natural del cuerpo. Bueno, ustedes verán, ¿no? Como ginecólogos. Y bueno, Ahora, si el hombre se rasura, no se rasura, bueno, al final de cuentas no tiene tanto problema, pero al final de cuentas es una parte que protege lo que viene siendo cuerpo peneano, ¿no? Se Es ve que hay una ventana, ¿no? Le llaman el vestíbulo. El Pues ya vestíbulo, para sí. las cesáreas ya no se rasura, ¿no? No, ya para cesáreas, no, para partos. Entonces, lo que se hace es- No se recomienda ya el rasurado. ¿Por qué? Porque puedes cambiar las condiciones de acidez y de pH. Rasurado, No, y sí, incluso claro. causaba más infecciones, ¿no? Y causa Sí. infecciones el rasurado. Sí. Es muy frecuente. O rasurar nada más la región o- donde o se va a bajar, operar o simplemente para- bajarlo un poco, porque Hacer también algo no es, estético. no es lo mismo ver a Leonardo Cuellar que, o sea, ¿se acuerdan Sí, de él? algo Que, estético. que ver algo bonito estético, sí me explico, pero bueno, es Un también corazoncito. un corazoncito, algo bueno a la vista, ¿no? No, pero Sí. lo que dijiste es muy importante, o sea, Gabriel, Gracias. el Es que no vello, te veten, el vello no te veten. púbico ¿Tú quisiste más? No, tiene va. una función y la función es protección. Sí. Y algo, y retomando algo que estaban diciendo en cuestión de la educación sexual, yo creo que consejo como padre es agarrar y darle esa educación a nuestros hijos, pero en una forma natural, en una forma
no decirle, mira, te voy a contar un secreto y este secreto... Sí, como el tabú del misterio, ¿no? Tabú, Sí. como tabú, como misterio, sino como algo natural. Y algo muy importante, preguntarle a nuestros hijos hasta dónde saben ellos, hasta dónde, para que nosotros les podamos contestar, ¿no? Porque hay veces que el niño no tiene ni idea, Es la edad. y entonces nosotros le estamos sobreinformando cosas que ni siquiera se tiene por qué imaginar. Hay edad y tiempo, ¿no? Hay edad y tiempo, y Para yo creo todo. que eso es también muy importante. ¿Sí? Manejar la edad, el tiempo, y tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? Llevarlos a esa educación sexual como algo natural, y yo creo que eso es lo más importante. Justamente ahora en el hombre, por ejemplo, ahora hablando sobre la rasurada, pues volvemos al mismo tema. El vello es una protección. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se rasura, en muchas ocasiones, si hay virus del papiloma humano o hay un molusco contagioso, el choque de la vulva con el periné y la zona de Los fluidos, exacto, secundario a eso, las laceraciones. empezamos a ver en la zona de la vulva, Mecánico. porque esa parte de ese vello sirve de protección. Entonces, sí estilizarlo, pero la recomendación sería, por lo menos en la parte del hombre, no hacer un rasurado. Sí, no rasurar totalmente. Ah, Pueden hacer ¿no? algo estético, algo, o sea, bajar un poco pero siempre tener vello, ¿no? Siempre tener vello. Y la vulva vaginal, la primordial, debe tener vello. Es como una de las precauciones. Si tienen mucho vello en la parte alta, bueno, pero la vulva vaginal como tal, es bueno tener una protección de vello. Muy bien. Bueno, pues ya nos están diciendo que faltaron algunos saludos. Nuevamente, saludos a la doctora Gabriela Ramírez Enciso, saludos al doctor Marco Antonio Villalobos, urgenciólogo, que ha estado aquí con nosotros. Nuestro amigo Marco. Exacto. Oye, Mike, y otra pregunta, están diciendo que cuáles son las causas de los cálculos renales. Ándale. ¿Por qué? Eso es para la siguiente sesión que me van a invitar, Ah, porque el tema es infecciones vecinales, Así se tardó 3 años en venir. no, imagínate una Nos vez. vemos en el ¿no? 2026. pero bueno, es un tema muy importante. Que Pero realmente, probablemente, Miguel, te hacen la pregunta porque es una de las causas de infección. claro, una causa puede ser Exacto. procesos infecciosos, Sí. es correcto. Hay bacterias en específico que precipitan las sales dentro de la orina y puede ser un factor que condicione la presencia de cálculos, ¿no? Pero hay otros factores. Regularmente las piedras, el 80% de los cálculos son formados de calcio. El 15% es de ácido úrico y el 5% de alguna otra sal. Esas piedras de calcio pueden ser por algún problema metabólico, que el mismo cuerpo esté por alguna razón excretando calcio a través de la orina, porque recordemos que para que se forme esa piedra es porque hay una excreción, en este caso, de calcio o de ácido úrico de esta sal a través de la vía urinaria. Y esto puede ser por un problema dietético, por un problema metabólico, había que estudiarlo, igual lo del ácido úrico, ¿no? Ujú. No todos los pacientes tienen que ser sometidos a dieta, tampoco es irnos al lado contrario. Suspende la dieta de calcio y no tomes nada de calcio, porque tampoco es lo correcto. Hay que hacer un estudio del por qué está formando, qué tipo de piedras está formando, y en base a eso del tratamiento. Sin embargo, la piedra angular del tratamiento de la formación de cálculos va dirigida en 3 sentidos. Una, la ingesta abundante de agua. Normalmente tendemos a estar deshidratados. Sí. No tomamos el agua suficiente, y el no tomar el agua suficiente significa que si por alguna razón eliminamos una sal, pues si no hay cómo expulsarla, pues se va a acumular y formas una piedra. La otra es la ingesta abundante de sal, que es el otro factor que puede llegar a predisponer esto. Y la otra es el exceso de proteínas. Esos 3 puntos son importantes para evitar la formación de cálculos, muy aparte del estudio que se tenga que hacer. Ahorita que mencionaste, Miguel, lo de la hidratación, que es muy importante. Una pregunta, Juan, va para ti, pero Gracias. ¿qué opinan? Para el panel. Sí. Parece ¿Qué examen. opinas, mira. ¿qué opinas de las aguas actualmente, de las bebidas energetizantes, que las toman como Si fueran agua del de tiempo? Refresco. Es ¿Qué correcto. se traduce en una cuestión renal? Lo que pasa es que simple y sencillamente estamos tomando un exceso de electrolitos. O sea, esos Mucho electrolitos, sodio. sí, mucho sodio. Entonces, justamente eso está hecho para gente que está siendo sometida a ejercicio o a una actividad en donde pierde, además de agua, Entonces sí, me la sigo electrolitos, tomando. ¿no?
Entonces, mientras estás haciendo ejercicio, está bien para reponer ese tipo de, ¿no? Sí. Pero como tú dices, hay gente que no toma agua y se toma esos electrolitos, es un exceso en Y eso puede en la generar carga y eso algún puede grado de ser cálculo. es correcto, Ok. ¿no? Entonces, hay muchos factores dietéticos que influyen en la formación de cálculos, pero es un factor. Hay gente que toma agua mineral, por ejemplo, como Tampoco si fuera es agua buena. Como si fuera agua de es como día. si fuera agua de día y Extremo. Tampoco. es Refrescos. correcto, ¿no? Ahora, Refresco, café, todas estas bebidas endulzadas que en teoría es una botella de agua, pero que le ponen un endulzante para que tenga algo de sabor, porque hay gente que el agua Ajá. natural nomás no le gusta, Sí. Ahora, pero está conteniendo... Edulcorantes. el exceso de agua, también hay pérdida de solutos, acuérdate, Claro, y hay tampoco descalcificación. es el extremo, hay que... Sí, sí, en Ahora- una media, ¿no? Fíjense, ahora hay un dilema, ¿no? En el agua bajan minerales o en sales. Error, Ujú. como sabrán ustedes, cuando un agua viene baja en minerales, genera más deshidratación. Es correcto. Y entonces más problemas urinarios. Ujú. Piensan que porque se toman 1 litro, 2 litros, que por ahí anuncian, No, pero hay gente que se toma 6, 8 6 litros, litros, sí, se claro. deshidratan bajan de con peso, minerales. pero se desmineraliza. Y es claro. al revés. Pero bajan de peso porque pierden agua, no porque pierden lo que tienen Sino que porque Estás perder. Exacto. deshidratándote todo el tiempo. Aquí hay una Es doble pregunta mecanismo. interesante, dice, doctores, yo uso mucho el condón femenino y me ocasiona mucho flujo. No tiene olor, pero sí es bastante el flujo, ¿es normal o tengo una infección? Obviamente que tiene una infección, Ese no es algo que- recomendable. Recomienda comprar óvulos. Lo que le recomendamos Que vayan a ver. es que vayan a ver un médico. Una cosa que sí queríamos Enfatizar. puntualizar y que estábamos viendo el día de ayer, que nosotros un programa de un panel de expertos, normalmente que damos sugerencias médicas y que tratamos de que Ya orientar La pregunta de- y dar una orientación médica, pero no damos consulta médica. Claro, Ujú. nosotros no podemos en este panel agarrar y decirles, miren, tomen nota de lo siguiente. Sí, pónganse Se esto. pónganse un óvulo de la marca fulana de tal, tantas veces al día. Eso no lo podemos hacer ni lo vamos a hacer. Independientemente de que sí se van a curar a veces con lo que les podamos dar. Pero ahorita que estaba yo reflexionando, muchas veces hay pacientes que tienen infecciones repetidas de vías urinarias y como les dije, puede ser el debut de un problema diabético, pero también no hay que olvidarnos que puede ser el debut de un problema mucho mayor como el que pudiera ser un tumor en vejiga, Ujú. un tumor en vejiga que si la paciente está Ujú. constantemente tomándose antibiótico porque se está automedicando, que es justamente lo que Es lo clásico. lo que tenemos que hacer, o sea, evitar y decirle a toda nuestra audiencia, evitar la automedicación, justamente por eso, porque la paciente no sabe si finalmente tiene algún problema mayor, tiene alguna tumoración que en ese momento, si la agarramos en muy buen momento, y Miguel es el que lo tiene que ver con Puede ser un cáncer. puede ser un Es cáncer, correcto. con un estudio que se llama cistoscopía, Es correcto. y esta podemos cistoscopía es meter un tubo en el que nosotros vamos a ver, el doctor principalmente, va a ver la vejiga por dentro y puede detectar desde una tumoración de qué tamaño. Híjole, es muy variable. Puede Y ser menos de un biopsiarla, ¿no? centímetro. Menos de un centímetro que no lo vamos a ver ni siquiera en ultrasonido. Es correcto. Claro. Es correcto. Sí, Armado. es que yo ya tengo un ultrasonido y no salió nada. Sí, pero si Miguel hace una cistoscopía, puede detectar una tumoración menor de un centímetro. Por eso la pregunta exprofesa, porque es muy importante entonces que la paciente
acuda con nosotros o con el Por eso urólogo. yo creo que lo Y más recomendable a tiempo, claro. es ir al médico, ¿no? Nosotros somos un programa científico donde se habla un tema en general, pero no se especifica por paciente. Si el paciente o si la persona que nos escucha puede ir con su médico, ya sea su médico, es más su médico Claro. general, o de ahí pasarse al urólogo, al ginecólogo, donde ellos lo manden, porque ahí es donde van a determinar tratamiento y dosificación, Es correcto. O sea, no por medio del programa, ¿no? Y qué bueno que tocaste, doctor Kleiman, ese punto, porque es muy frecuente en la experiencia y en la consulta que te lleguen pacientes que están orinando sangre. Es muy frecuente. Entonces, comprender que ese sangrado puede tener varios orígenes. Claro. Y lo primero que tienes que descartar, bueno, piensas en correcto. una infección con frecuencia, Claro, es pero lo más tienes común, que ¿no? descartar una tumoración, un cáncer, una complicación mayor. De- Antes de cometer errores de tomarse la receta del vecino o lo que le recomendaron hace tiempo. Exacto. Por eso zapatero tu zapato, ginecólogo, si tienes un problema a nivel vaginal, ve al ginecólogo, tienes un problema urinario, ve al urólogo, y ya el urólogo a lo mejor te dice, no es por vagina, vete al ginecólogo, pero de alguna manera tienes Ya. O igual él instala el tratamiento, ¿no? Claro, puedes hacerlo. Lo que pasa es que, tristemente, y es cierto, o sea, vemos casos en donde la paciente o el paciente empieza a orinar con sangre, y sí, lo más común es una infección de vías urinarias, Sí, ¿no? Y desgraciadamente a mucha gente le sobra el antibiótico que tenía de la infección anterior, viceversa, y se toma el medicamento y Mi persiste tía me con dijo, hematuria. tómate esto, sí, claro. Es correcto. Y a lo mejor para el sangrado, que eso es lo más curioso, porque hay veces que el tumor puede sangrar en esos momentos y detenerse, ¿no? Y después otra vez, a los 3 meses, me volvió a dar infección y vuelve a tomarse el antibiótico. Y realmente estamos pasando por alto un tumor de vejiga, como bien lo dicen, donde hay ciertos Pueden factores. ser varias causas, hasta una tuberculosis renal. Es correcto. Sí, que ya no es muy común, pero Litiasis, sí, una litiasis. o puede ser un tumor de vías urinarias superiores, o sea, claro, un tumor renal. de riñón. Y cada vez estamos viendo con mayor frecuencia en gente mucho más joven tumores. O uretritis por Y desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú dijiste, se toman el medicamento y pasa el tiempo. Y vuelven a tomarse el medicamento y vuelve a pasar tiempo. Y ese tiempo es un tiempo muy importante, es un tiempo vital Claro. en el que si una tumoración la podemos detectar de menos de 1 centímetro, ya para cuando la detectamos ya puede ser demasiado tarde o estar en un estadio mayor. Sí, hay Es que correcto. Y acudir ese es el con el problema. ginecólogo o con el urólogo. Esa es la con el recomendación. internista va a ser una buena valoración. Hay otra pregunta, a través de nuestra colaboradora, la doctora Maru Ramírez, le preguntan, siempre tengo infección de vías urinarias, me hacen estudios y siempre sale E. coli, ¿por qué? Y la siguiente pregunta, tengo 4 meses de embarazo y a cada rato tengo infección de vías urinarias, me recetan antibióticos, ¿no le da daño al bebé? Entonces la pregunta es de la E. Bueno, coli, ¿por qué la E. siempre coli, sale? Habría que estudiarla, ella en específico, o sea, Ujú. yo le podría decir que pues tenemos que descartar, es una infección ya complicada, pues significa que seguramente hay algún factor que está predisponiendo al hecho de que se esté reinfectando. O está haciendo resistencia al Hay veces antibiótico. que puede haber Y resistencia hay al que entender antibiótico, también, ¿no? hay varias bacterias, dentro de las más frecuentes la E. coli, pero hay que entender por qué siempre tiene que ser E. coli, no otra. Claro, ¿no? Sí, es lo Y que hay me factores predisponentes al huésped, justamente que le hacen un factor predisponente a esta E. coli. Y lo que es muy común, que los pacientes toman 1 o 2 días el tratamiento y lo Ujú. suspenden. Se Ujú. sienten bien. Eso que dices, Eso. yo creo que Hijo. es importantísimo. Ese es otro factor. Yo y a los 2 días me bastante sentí bien y lo suspendí. Y lo único que están haciendo es diciéndole al germen, Hazte resistente. hazte Sí resistir. se le llama, es común. exactamente. Y ahora Resistencia. recordemos que por lo menos en el medio urológico, a nivel intrahospitalario, estamos viendo cada vez más presencia de esta E. coli ble positiva, Ujú. que es una multiresistente y que te puedes acabar la farmacia y le pudieron haber visto 5 médicos antes que acabe con uno, y que resulta de que pues ya pasó por sulfas, ya pasó por quinolonas, ya pasó por macrodantina, ya pasó por todos los antibióticos, y lo que tiene es una cepa multiresistente Sí, claro. que requiere tratamiento carbapenémicos No, sí. y es muy común, ¿no? Sí, ahorita Es que muy dices común. eso, porque ya te llegan tan Toreadores. toreadores y tanta resistencia bacteriana que les manda sus cultivos
te sale el antibiograma donde está, ¿a qué resistente, qué antibiótico, qué no, que sí? Tú dices, no tengo lección. Porque mucha gente cree ¿Qué hago contigo? la gente de O sea, antaño, la fenazopiridina curaba todo. Era una de las creencias. Y fenazopiridina vas a hacer pipí naranja, pero la fenazopiridina nada más es un Es un antiséptico. un antiséptico, antiséptico. pero mucha gente cree que es un antibiótico, cree que con eso se cura y no es cierto. Lo que decías, hay E. coli que es hiperresistente ya, sulfas a todo. Entonces, cuando tienes que dar un medicamento específico. Y algo muy importante es cómo saber si es resistente una bacteria a ciertos medicamentos. La respuesta es Un sí, urocultivo. hacer un Urocultivo. cultivo de orina. Claro. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque llega la paciente y hay que ver lo ideal y lo práctico. Si muchas veces la paciente llega con una infección de vías urinarias y lo ideal es que se vaya y se haga en ese momento un cultivo de orina. El resultado, ¿en cuánto tiempo lo tenemos? también. Pues sí, 5 tarda. o 7 5 o días. 7 días. Estar con 5 días. criterios. Y ya se 5 o complicó la 7 días. infección. ¿La paciente va a estar con dolor 5 o 7 días? Obvio no, le empiezas a dar un Hay que darle un tratamiento. tratamiento, ¿no? Es correcto. Entonces, Pero hay que tener el resultado Pero, para ser específico. sí, antes a, de iniciar- a eso iba, antes de justamente, iniciar que tenemos que, la idea es, hazte un cultivo de orina, un urocultivo, y nosotros le vamos a dar tratamiento a la paciente. Claro. En caso de pacientes Aumentarlo. embarazadas, como Ujú. dijiste, tenemos que ver qué tipo de medicamento El- no le va a afectar. El marco de seguridad. Que no atraviese Sí. barrera Y que no- transplacentaria. O que no le afecte al bebé y que sea un medicamento de... hay medicamentos A, B, C. Ahora, si esta persona dice que ya ha tenido, que tiene, está en su embarazo cuarto mes, que tiene infección recurrente, tomar un urocultivo, en vez de ya estar tirando dardos, ¿no? Cosa de Que son medicamentos. Pero lo primero que se tiene que hacer efectivamente es que se tome un urocultivo, o sea, un Ujú. cultivo de orina. Yo en mi caso lo que hago es, le doy tratamiento en forma empírica. O sea, yo sé que este medicamento le puedo dar, Le puede ayudar y no va a- no le va a puedo dar matar al bebé. medicamento con penicilinas o con beta-lactámicos, y le puedo dar a esa paciente estos medicamentos, y ya que tengo yo el resultado del laboratorio Ya no es un medicamento específico. me va a decir, Ahí cae. ese es el Sensible. germen que le está, que está dañando a tu paciente. Puede ser, lo más común es el Escherichia coli, o puede ser Klebsiella, o Klebsiella. puede ser cualquier otro. Mucho, sí. Y abajo de eso va a venir algo que se llama antibiograma. ¿Qué significa eso? Que me va a decir, este germen in vitro, o sea, en el laboratorio, sí Es susceptible o- es resistente o es susceptible a tal o cual medicamento. O sea, viene un panel de medicamentos. Y en base a esa resistencia o susceptibilidad que tenemos, entonces nosotros podemos escoger el medicamento propicio para ese. Ahora, por favor, que eso lo haga un médico. Claro, ¿no? claro, No claro. porque te diga, es resistente a ceftriaxona, Desde luego. vayas a tenemos- tomarte tú. ¿Cuál es el ceftriaxona? Porque hay muchos youtubers ahora que ceftriaxona se llama así. Pero Lo fíjate compro. O- que la ceftriaxona es un ha ejemplo. logrado una resistencia muy alta, ¿eh? Ah, claro, porque todo el mundo está manda Más del ceftriaxona. 90%. Ese es Yo el dije problema. ceftriaxona por decir, Ajá. o puede ser Generalmente trimetropina, abusan en cualquier tipo de consulta de Que- la ceftriaxona. como que- puede ser que- trimetropina, no como está puede indicada. ser levofloxacino, Es lo como puede primero ser que Timo. toman. Ahora Si todo el mundo usa. voy a hablar de otro escenario. Anda, canijo. Ok, cuando tomamos un cultivo está perfecto, salió positivo, maravilloso. ¿Qué pasa si el cultivo está negativo? Y tiene sintomatología. ¿no? Tungirungirungi. Ah, va al urólogo. Vayan al urólogo. Tungirungirungi. Esto es muy importante porque para empezar, bueno, el cultivo nos sirve para cierto tipo de bacterias en general. Pero no para hongos. No para hongos, aunque a veces reportan en algún momento cándida. O la otra es algo que seguimos teniendo en México y que es tuberculosis, por ejemplo, y que no aparece en un cultivo convencional. Exactamente. Exacto, son cultivos especiales. O la otra, una cistitis intersticial, Intersticial. que genera todos los síntomas de una cistitis. Sin tener nada. Y el tema es un problema inmunológico dentro de la vejiga y que la paciente se la pasa con historia y ya le recetaron toda la farmacia
Y el tema es que el problema es un problema inmunológico que hay que estudiarlo, es otro tema, pero por eso la relevancia del tener un cultivo, porque Exacto. nos puede guiar hacia otro tipo de patologías Claro. poco comunes, que son factores que pueden generar los datos de una cistitis, ¿ok? Pues bueno, la realidad es que no debemos nada más de tomar antibiótico por tomarlo, ¿no? A ver, mi pregunta Ajá. para ustedes, bueno, también para ti, Miguel. Pero son todos los ginecólogos. Ahí vamos, Sí, ahí vamos. para mí, Son los ginecólogos de los hombres. Pasando el examen. Exacto. Ves que tenemos varias causas muy frecuentes que están relacionadas con las infecciones urinarias. En este caso, la menopausia. Ahorita que hiciste la pregunta, voy a cuestionarlo. Ujú. Sale positivo, pero no corresponde a un proceso infeccioso. Es muy frecuente en la menopausia que se dé este síndrome de tipo irritativo, que hay resequedad, hay atrofia vaginal. Qué bueno que lo- sin que ser lo una planteas, infección claro. realmente real, es por carencia de hormonas. Te voy a ¿Qué decir nos ¿Qué nos dice dice? el pH? Ahí te va. Y lo bueno es que tengo aquí a Miguel que me va a decir si Sí, es sí, qué es bueno. cierto. El jurado. Si recordamos la anatomía de la vejiga y cómo llegan los uréteros, ¿sí? Y la uretra, abajo se forma un trígono, o sea, un triángulo, Sí. ¿sí? Y ese triángulo descansa, vamos a llamarlo, en la vagina. O sea, está la vagina abajo, arriba está la vejiga. Como que descansa su almohadita. Exactamente. Por acción o por el efecto de una baja de los estrógenos, Y progesterona. tenemos el epitelio, que es la carnita de la vejiga y de la vagina, más delgadita. Esto propicia un problema crónico, irritativo, no infeccioso, que se llama trigonitis, o sea, Ujú. y la inflamación de ese triángulo. Enfermedades Y eso puede ocasionar sangrado, puede ocasionar molestias Exacto. para orinar y no necesariamente, o sea, nosotros recurrimos a los antibióticos como primera línea de ataque, pero el problema no deriva de eso, sino la pregunta precisamente, por eso me gustó, Tróficos. es un Sí, cambio. cambios atróficos totalmente. Porque se disminuye el epitelio, o sea, la carnita. Ya se perdió la turgencia, To- la lubricación. Todo se va perdiendo y entonces los estrógenos, El colágeno. progestágenos. Se achica la vagina. Sí, Se Sí, re- es hay como que si resequedad. una pared Sí. tiene un colchoncito y ese colchoncito se pierde, entonces queda la pared pelona. Todo cae en el cumplimiento de su deber. Así como cuando se cae el cabello. Se cayó. Ahora sí, Miguel, Ahora por voy a- favor. ahora sí, yo- Ahora sí te toca. Estoy de acuerdo justamente en esto. Les iba a voltear ahora la pregunta. Vámonos. ¿Por qué? Se regresa. Es común, o sea, nosotros los vemos, tienen todo este tipo de problemas. Tienen además un cistocele por ahí, porque la señora ya tiene también, 80 sí. años, ya tiene un Cistocele Que es se cae la vejiga. que se caiga la vejiga, ¿no? Y entonces, el tema es dar o no hormonales tópicos dentro de la vagina. Y hay mujeres que, obviamente, con el tema del cáncer de mama y demás, oiga, ¿me va a dar hormonas? ¿Se dan Exacto. o no se recomiendan? ¿Cuál es la opinión de los ginecólogos? ¿Cuánto tiempo? Hay quienes dicen 2, 6 semanas, en forma intermitente. Sistémicos o locales. Exacto, ¿no? Entonces, ahí se los dejo. Bueno, pues mira, esto es, hay que estudiar a esta paciente de manera sistemática. Saber si le vamos a poder dar hormonas tomadas, que son sistemáticas, pero antes tener su mamografía, su Papá Nicolau, ver que no tenga algún antecedente de cáncer, que no tenga datos de trombosis, que son los coágulos que se forman en las venas. Entonces, si tiene todo esto negativo, puede ser candidata para tomar. Bueno, y ahí ya cuando se acepta eso, la paciente no lo quiere, pues por todo lo que existe, lo que ha leído, lo que es verdad, lo que no es verdad. Bueno, también afortunadamente existen medicamentos que son llamados hormonas light, que no son tan precisamente estrógenos, sino otro tipo de medicamentos. Esa es otra alternativa. Y si de plano esta paciente no quiere porque tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia o tiene miedo, entonces se le puede agregar tratamiento local, como lo dice Mike, que son hormonas. Son menos, llega menos al torrente circulatorio, actúa localmente y favorece mucho. Y dentro de estos también existen
medicamentos que no contienen hormonas. Contienen bacilos de Doreline, que son los que hace rato decían, que son los que lubrican, provocan esa elasticidad en vagina. Algunos, exacto, algunos otros de origen natural, como pueden ser las isoflavonas de soya, o lubricantes simplemente, que estos lubricantes a base de agua, a base de aceites, no precisamente van a atacar el origen, que es la disminución de hormonas locales, pero sí van a ayudar a lubricar y la paciente se va a sentir bien al no estar aplicándose hormonas. Entonces es todo ese estudio, ¿no? Sistémico, y hay que individualizar el tratamiento para cada caso, saber cuál es lo mejor y lo que menos va a provocar efectos secundarios y sobre todo con el que se va a sentir más tranquila la paciente. Aquí hay una buena pregunta, perdón. Dice Marisol: buen día, cuando mi vejiga se llena y me doblo, siempre me da un dolor muy fuerte en el abdomen. No tengo infección. Me dieron naproxeno. La molestia sigue y me duele mucho al orinar. ¿Qué tengo que hacer? Hay que recordar que el naproxeno tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. A lo mejor lo que necesita ahí es cambio por un anticolinérgico, y hay que vea a su médico, porque Justamente. hay que ver O sea, hay que ver cómo revisión. está, porque es que lo refiere solamente cuando está llena. Se aguanta mucho las ganas de orinar, a lo mejor tiene una capacidad muy Exacto, amplia. hay que hacer una hace un semiología pliegue, hay que mayor. identificar cuál es el factor. Sí, porque yo creo que ahí el naproxeno no Pues es la solamente palea, indicación. ¿no? Sí, nada más palea la molestia, O sea, pero el hay algún naproxeno factor. es muy bueno, pero no es para ahí, para ese tipo Hay de que ver dolor. vaciamiento. Ahora, hay que ver volviendo las a lo que cosas. decía el doctor Rojas, es muy cierto, se pueden usar hormonas de tipo tópico a nivel vulva vaginal, porque de alguna manera recupera un poco el grosor o ese endometrio que se ha perdido, y eso de alguna manera causa en ocasiones, quita la sintomatología de la paciente. Y lo que decía, se puede usar desde isoflavonas de soya, desde medicamentos que no son tan agresivos hormonales, para recuperar un poco en el trígono, que es lo que decía el doctor ahora Kleiman. En ese trígono se recupera parte del epitelio, parte del grosor, y quita la sintomatología. Y siempre tener un control ginecológico de antecedentes cancerígenos. Claro, yo estoy a favor 100% de la terapia hormonal sustitutiva, Claro. pero la terapia hormonal sustitutiva, que es la terapia de estrógenos, progesterona, que nosotros como médicos le damos a la paciente, siempre es importante que el médico que la da tenga control. Claro. Y yo siempre he dicho que la terapia hormonal sustitutiva es como la lámpara de Aladino. O sea, que es el genio de la lámpara, que es muy bueno. Pero cuidado, porque si nosotros descuidamos a ese genio, el genio puede volverse en nuestra contra. Se despierta, puede ser en nuestra contra. ¿A qué voy? A que si nosotros descuidamos a nuestra paciente y le decimos, bueno, tómate esto, y la dejamos así, y pasan los años y ella se sigue tomando los medicamentos sin control, sí puede caer en un problema mayor. Entonces, Claro. Yo siempre trato de convencer a mis pacientes de que la terapia hormonal sustitutiva, si no hay una contraindicación, como dijo el doctor Rojas, yo creo que es lo fundamental. Ahora, si está contraindicada porque tiene problemas de coagulación, porque tiene problemas Hepáticos. de cáncer, porque tiene problemas de hepáticos, o sea, hay que entender que las hormonas tienen un paso a través del hígado, y si el hígado está dañado, No puede ser. puede provocar problemas. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de ver en forma global a nuestro paciente para saber si nosotros le vamos a dar a esa paciente estrógenos o progesterona. Y entonces, porque es muy, muy frecuente, y no me van a dejar mentir, la paciente que le decimos, es que, ¿sabes qué? Te vamos a dar hormonas. El simple hecho de oír la palabra hormonas, o el simple hecho de oír la palabra estrógenos, ¿sabe qué, doctor? Por ningún motivo. Si nosotros le explicamos a la paciente El beneficio. el beneficio, sí, y los riesgos, Pero obviamente también le muchos tenemos que dar. pacientes tienden a ver en internet y ven
pros y contras, y los contras salen mucho más sin tener noción de cuál es su caso realmente. Es que ¿no? hay que entender que todo paciente hay que individualizar. Es correcto. Es Claro. muy particular, no es igual todos. Claro. Así Bueno. es. ¿Hay alguna pregunta? Ok, la está escribiendo. Mira, en lo que nos las pasas ahí, pues ya saben, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Los invitamos a la siguiente semana. Vendrá una doctora médico internista a hablarnos de trombosis y COVID. Todos estos efectos que están pasando y que se complican o que es una causa también de los ingresos a terapia intensiva. Y dentro del mismo programa, en una segunda parte, va a venir el doctor Samuel Wengers, que el doctor Kremer nos estaba diciendo que lo invitábamos a hablar de aspectos bioéticos y COVID. Cómo responder, cómo actuar, tanto médicos como pacientes, como la gente en general, éticamente ante el COVID, ante las demandas, sobre todo de ventiladores, de manejo hospitalario. Triage. Exacto, y todo eso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Él tiene su doctorado en bioética, aceptó venir, va a estar con nosotros la próxima semana. También Entonces, es miembro del colegio y también Exacto. es alumno del curso del profesor Alfonso Álvarez Bravo. Entonces los invitamos a seguirnos la siguiente semana, ya saben, a través de Salud para Todos, Facebook, todos con mayúscula, Spotify, todas las tiendas digitales, YouTube, Instagram y por supuesto Twitter. Oye, sí, si no nos siguen. Hay una pregunta, Carla dice que si aguantarse mucho para orinar puede causar infecciones, ya se había dicho que sí. Justamente Las mujeres retenedoras, las mujeres que socialmente la mujer es retenedora, Mucho. ¿no? Ujú. Se aguanta Y no y toman eso líquido, por lo les visto. ocasiona, hay mujeres que salen de su casa y hasta que regresan a su casa vuelven a ir al baño. Eso es ocasión de que causen infecciones de vías urinarias. Buscan un frecuentemente. sanitario especial para eso, a veces no Sí. quieren. Y es que luego los sanitarios públicos o de otros lugares pues están en condiciones higiénicas muy deterioradas, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar ya el poco tiempo que nos queda para terminar de completar todo el tema, porque ya hablamos mucho de mujeres, ahora quiero hablar un poquito de hombres, porque si bien es cierto que el ardor para orinar lo relacionamos siempre a una cistitis, a un proceso infeccioso dentro de la vejiga, en el hombre pues puede ser una uretritis, ¿no? Que el problema infeccioso esté dentro de la uretra. Y ahí particularmente puede llegarse a presentar más comúnmente un proceso infeccioso de transmisión sexual, como es la clamidia. Uretritis, O el- ¿no? Una uretritis no gonocóxica, ya cada vez vemos menos gonorrea, sin embargo sigue habiendo, y la otra es la clamidia, el papiloma, y que regularmente pues le dan antibióticos normalmente pensando en infecciones de vías urinarias, Solo negra. y realmente la clamidia pues el tratamiento es completamente distinto, ¿no? Entonces siempre un hombre que siente ardor en el conducto de la uretra hay que pensar obviamente en una uretritis, hay que pensar en clamidia, hay cultivos especiales para clamidia, no salen en los cultivos convencionales, o hay que considerar un tratamiento específico pensando en clamidia como una causa de uretritis, ¿no? Y por otro lado, la orquiepididimitis, ¿no? Que es lo que habíamos hablado del descenso a través de los conductos espermáticos hacia la zona de los testículos, y entonces el paciente te llega con dolor testicular, y ese dolor testicular pues implica que el paciente se revise, y aquí quiero tocar 2 o 3 puntos importantes. Una, hay veces que lo pueden relacionar a un evento traumático. Hay veces que una epididimitis puede estar relacionado pues, durante la actividad sexual, por ejemplo, un golpe en la zona de los testículos, o alguna actividad física. Ahorita, por ejemplo, que estamos en confinamiento, me ha llegado mucho paciente que quiere tener algo de actividad física, nunca lo había hecho, se pone a hacer ejercicio, baja una aplicación de estas que hacen para hacer ejercicio. Super y entonces, fitness, ¿no? de super fitness, y entonces empiezan a hacer actividad física y regularmente están O sea, ya les pasé una, ¿no? están en shorts en su casa con algo más suelto, y entonces empiezan a hacer actividad y por trauma testicular pueden generar un proceso inflamatorio. No todo es infeccioso. Y pues obviamente el proceso infeccioso que puede generar o desencadenar este dolor testicular, que si no se atiende puede terminar en un absceso o en algo más complicado como es un Fournier, que es una necrosis vascular en la zona de los testículos. Y
muchas veces empiezan a tocar el testículo duro, ¿no? Y el dolor no es tan importante, ¿no? Y recordemos que un testículo duro puede llegar a ser también un tumor testicular, aunque regularmente no genera dolor. Es importante la autoexploración y si en ese caso se detecta algo, pues es importante dar un tratamiento y dar un seguimiento por parte del urólogo. Sí, o un hidrocele, una cosa, una bolita con agua, cosa diferente, ¿no? Es correcto, un ultrasonido para verificar cómo está y muy importantemente es recordar que hay gente que se hace un examen general de orina y pues no tengo nada, no tengo infección porque el examen general de orina está normal. Recordemos que en el testículo no se produce orina, Claro. ¿no? Lo que se produce es semen. Entonces, en ese tipo de casos, pues el estudio que se tendría que solicitar pues, es un espermocultivo con el fin de obtener una muestra representativa de lo que podría ser un problema. No, y generalmente, en tu experiencia, generalmente existen muchos padecimientos propios de esa región Es correcto. que se van complicando. Ya habíamos hablado de la epididimitis de tipo crónico, estás hablando ahorita de la orquitis o torsiones testiculares. Torsión testicular. La torsión testicular es una urgencia. Y es doloroso, muy doloroso. Es un dolor súbito y ¿Por qué? desgraciadamente se confunde con una epididimitis. Exacto. Y la torsión testicular significa que el testículo en su momento, cuando descendió, no hizo la fijación convencional hacia la zona del escroto y entonces el testículo se rota. Y al rotarse, se compromete la vascularidad Se del necrosa, testículo. Peligrosa. Se necrosa. Tenemos 4 horas para poder Hay que actuar. Liberar, ese no más de testículo, 4 porque horas. si no, el tema es, se va a perder ese testículo. Ahora, referente Miguel, a lo que, ¿no? perdón, referente a lo que comentabas, yo creo que es bueno hacerse un check-up. Hay mucha gente que no se hace un check-up anual y que realmente hay check-ups económicos ya en laboratorios donde tienen un estudio completo en el hombre para poder ver antígenos prostáticos, que en ocasiones dices, yo creo que es bueno porque en ocasiones la gente le tiene miedo porque dice, ¿y si me descubro algo? ¿Y si nunca he sabido que tengo y ahora tengo? Yo creo que es bueno saber y conocer y autoexplorar tu cuerpo, ¿no? Es correcto. Perdóname. Es muy Va a ser frecuente en la peor. consulta que lleguen los pacientes masculinos. Doctor, tengo una bolita. Que me sube y me baja. Sí, Ay. se mueve, ¿no? Sube y baja la bolita. Sí, sí. Entonces pensar que desde el punto de vista congénito o de nacimiento puede estar el varicocele, que son deformaciones vasculares venosas, Ujú. así Sí, como es las correcto. venas de las piernas. Es correcto. Puede haber quistes De epidemia. pequeñitos, Epididimales. epididimarios, que es lo habitual, Pero puede ser un tumor. pero puede ser un Una, tumor. una bolita en el testículo que no Y hoy- duele, pues puede ser un quisto, puede ser un tumor. Sí. Y el tema del tumor testicular es que como su reproducción, la reproducción de las células a nivel del testículo es muy continua, Y muy rápidas. el tema es que el tumor de testículo crece Como rápidamente. un hidrocele. Porque ahorita que lo mencionaste, generalmente hay Un hidrocele. mucho trauma testicular. ¿Sí? Una pelota, Claro. un juego de secundaria, ¿sí? Entonces tiende a haber tumoraciones por un golpe. ¿Sí? O se detectan por el golpe, que esa es la Claro, otra. se detecta O sea, por el como golpe. nunca se había explorado, pues se golpeó y entonces, tengo esta bolita. Y a lo mejor esa bolita ya tenía tiempo, ¿no? Y Claro. el acudir al médico en forma oportuna, pues Y puede aquí significar... pasan dos cosas, Miguel. A ver, Tócate y ¿qué conócete, pasaría? Ujú. ¿Qué pasaría si tú dejas, por ejemplo, un testículo infectado Ujú. a tiempo? ¿Se pierde ese testículo? Puedes llegar a perderlo. Si haces un absceso testicular, ¿Se puedes puede llegar a perderlo. complicar con el otro testículo? Regularmente puede afectar la bolsa escrotal, está dividido por un tabique, sin embargo, puede pasarse hacia el otro testículo y pues tener El un varicocele tema grave. también, El varicocele es un problema funcional. Funcional. pero causa esterilidad. Regularmente genera un trastorno en la motilidad del espermatozoide por ciertos cambios de temperatura y demás. Entonces, regularmente corregimos el varicocele y tiende a recuperarse el paciente sin mayor problema, ¿no? Miguel, ¿y qué tan frecuente es encontrar como ¿qué será? Condición, como complicación, genere esterilidad en el varón? ¿Algún problema de tipo Infeccioso. infeccioso? Muy común, es común, ¿no? O sea, Sí. una uretritis, una infección por una clamidia maltratada puede generar un proceso de esterilidad, Esterilidad. a la larga, es Y correcto. casi irreversible. ¿eh? Es correcto, porque regularmente sellan a los Y sellan, conductos. sellan los conductos. Sellan los conductos y es extremadamente Y doctor, complicado. Miguel, ¿y qué nos dices de las herpes genitales El herpes y de genital. las
Verrugas genitales. No, bueno, es Un varón. Ese Otro es tema el vas a motivo decir. de un programa. Es correcto, otro programa. ¿En qué año? Sí, Como por ejemplo, proceso infeccioso. el herpes Severo. es común, no es tan Y es infrecuente como se piensa. muy Y, severo. Sí. y es importante recordar que es una infección que va a ser crónica y de por vida. Y de por vida, y ¿no? severa. Los chicos Y dicen, severa. es que apareció Como esto y ya sífilis. se desapareció. Por eso te lo comentaba. Es Te correcto, lo ¿no? pregunto. Entonces, y es muy común que no vayan porque, ya se me quitó, Yo sí. ¿no? Y entonces llegan O ya que les cause cierto, con eventos complicados, ¿no? cierta pena a los pacientes, pero cuando llegan, Sí. Sí, llegan en un momento complicado. Y las verrugas, pues bueno, pues sabemos la relación que hay con virus de papiloma humano. son Y bueno, hermanitas. cuando hay verrugas, pues bueno, pues tienes una verruga y pues bueno, hay que hacerlo pertinente. Pero en ocasiones, como bien se mencionó al principio del programa, hay veces que puede estar alojado dentro de la uretra Claro. y tú, pues por más que explores y prendas la luz y prendas una Y lupa, ver la etiología de la verruga, ¿no? Digo, no, Sí. hay que Oigan, saber cuál es el factor. Pues ya se nos acabó el tiempo como siempre. Por favor, invito a todos los compañeros a que digan sus datos, dónde los encuentran, su nombre, y pues estamos aquí viéndonos la siguiente semana. Por favor, Omar, empieza. Yo soy el Damos doctor 5 Omar minutos. Flores, estoy en Clínica Viveros. Mi teléfono es 5362-8636 y estamos para servirles. Yo soy el doctor Jaime Kleiman. Estoy en la Torre Nota Nueva, Nota nueva. de aquí del Hospital Español. O sea, no es la roja, No, es la amarilla. es la La amarilla. de consultorio 305 en la torre de consultorios de aquí del Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, consultorio 140. Yo soy el doctor Roberto Canales. Mi consultorio está aquí en la colonia Tlaxpana. Mis teléfonos 55 46 51 18 y 55 35 03 89. Mi correo electrónico es doctorcanales, la palabra completa, @infinitummail.com. bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder participar aquí No, pues, al con contrario, ustedes. qué bueno. Y pues bueno, yo estoy para servirles aquí en el Hospital Español. ¿En la Torre Nueva? En la Torre Nueva, la Torre Roja. Consultorio, Más nueva. consultorio 702. Mis teléfonos 53 43 44 68. Y bueno, estamos para servirles. Recuerden que gran responsabilidad de su salud es de ustedes mismos. Entonces, Así es. tienen que Acabas de acudir. decir una palabra clave, ¿no? Es correcto, ¿no? Aquí tenemos que cuidarnos y aprendernos a cuidar y es parte de nuestra obligación con nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Ok? Ok, yo soy el... Gabriel no dijo. No, adelante. Si Es que quieres, lo va a yo dejar al cierro, cierre. si quieres, Lo va a yo dejar al cierro. cierre, es Sí, correcto. ciérralo. Tú ordenas. Yo soy el doctor Fernando Castillo Lira. Mi especialidad es medicina china, tradicional china, aspectos de medicina interna, ¿sí? Yo me encuentro muy cercano de aquí de Acupuntura. acupuntura, medicina tradicional china. Me encuentro muy cerca aquí a donde está nuestro compañero Roberto. Estoy en el eje 1 Norte, Alzate 270. Es la colonia Santo Tomás o Agricultura. Ese es eje 1 Norte. Se llama Atención Médica Especializada. Ahí me pueden encontrar. Mi correo electrónico, fercas591016@hotmail.com. Mi número telefónico 55 30 45 13 38 53 41 18 80. Son 4, pero les doy 2. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy el doctor Gabriel Rojas Poseros, médico y ginecólogo. Pues estoy también aquí en el Hospital Español, en la Torre Viejita, aquí con el doctor Jaime Kleiman. Y pues las redes sociales, sobre todo @doctor Poseros, ahí los estamos viendo a todos. Y pues por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Salud para Todos, pónganle like a todas esas redes sociales y ahí estaremos informando acerca de los siguientes programas y en dónde estaremos. Mike, pues como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas preguntas que quedan, vamos a intentar responderlas o las pasaremos Jesús. con Mike que nos las esté respondiendo. Y pues estamos ahí, Mike, algunas cosas que gustes concluir acerca del tema, recomendación.
Bueno, pues, ¿Qué hacemos, Mau? nuevamente, gracias por la invitación. Me vuelven a invitar cuando haya pastel de fresa, por favor. Y pues yo creo que cerrando el tema, la automedicación para las infecciones bacterianas, yo creo que es el punto más importante. No se automediquen. Ante la presencia de un proceso infeccioso que se está repitiendo, hay que sospechar un problema de complicación dentro de la vía urinaria. Tienen que acudir al especialista. Pueden acudir primero a su ginecólogo, pueden acudir al urólogo, con el fin de descartar qué es lo que está ocasionando que estas infecciones se estén repitiendo. Como ya dijimos, no es esperado que se tenga de 2 o 3 infecciones en el año. Hay algún factor que lo está ocasionando. Su salud sexual, parte muy importante de todas las infecciones del aparato genitourinario, tanto en el hombre como en la mujer. El cuidarse, el utilizar un preservativo, el tener la higiene adecuada de las zonas de los genitales es un factor muy importante para evitar estos procesos infecciosos. Y ante la más mínima duda de alguna característica o lesión que ustedes se encuentren en su cuerpo, conociéndose y autoexplorándose, si hay evidencia de algo que esté fuera de lo que normalmente tenemos, acudir con el especialista. No me queda más que agradecerles y bueno, pues un placer, estoy para servirles. Miguel, muchas gracias. Gracias, buen programa. Gracias, a ver si Buen programa. no dejas que se vayan otros 3 años para que vuelvas a estar con El día que gusten, ahora ando un poco desocupado, entonces... Perfecto. Está en confinamiento, Miguel. Es correcto. Por lo que pasa es que está en La Raza, está aquí, está en Interlomas, ¿o en dónde estás? No, ya básicamente estoy aquí únicamente Sí. y en la raza, pues en la parte Y de... vende globos los domingos en la Alameda. Y aguas frescas. Entonces, Pero ahorita tengo cerrado el negocio, entonces... Cuídense. Esta es cuídense. la taza del recuerdo. Anda, las nuevas la tazas taza del recuerdo. conmemorativa. Tenías de las otras, ¿no? Sí, es correcto, Ahora ya es tienes correcto. Entonces, Ya cuando venga vamos a tener la otra, la del 51 aniversario. muchas gracias a todos por escucharnos. No sé si quieras concluir con algo, Jaime. Definitivamente, número 1, darle las gracias a todos ustedes, a todo el panel que está con nosotros y especialmente el día de hoy a nuestro invitado, a Miguel. La verdad, estuvo exquisita, por decirlo así, tu ponencia, tu plática, pues la plática. Y yo creo que con lo que cerraste es toral, ¿no? Sí. No a la automedicación, vayan a ver a su médico. Y pues no tengo más remedio que despedirme de todos ustedes y desearles un buen confinamiento. Quédense en casa y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ay y Jesús, que son nuestros productores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé